Bien, como les comentaba antes, la segunda clase de este taller de fortalecimiento de capacidades académicas se llama Fundamentos de Proyecto. Se llama así más básicamente porque así se llama el ítem que hay que llenar en el proyecto INEGENERO, que es el que estamos trabajando este primer mes. Y vamos a conversar un poquito de cuáles son los objetivos que debería tener, o cuáles son los objetivos que persigue este capítulo que está presente en la mayoría, yo diría el 99% de los proyectos de investigación tienen esta parte y es una de las más ponderadas normalmente en este proyecto que estamos trabajando ahora. Creo que es un 25%, si mal no recuerdo, de la clase anterior lo comenté, 25% de los proyectos y a veces mucho más, los proyectos de investigación básica sobre todo, tienen hasta el 50-60% de valor respecto a este ítem, que es lo que normalmente llamamos marco teórico. Igualmente vamos a hacer como algunas diferencias porque no todos son marcos teóricos, no todas las investigaciones tienen un marco teórico, sino que tienen distintos elementos. Primero, vamos a hablar un poquito de los objetivos de estos fundamentos de investigación que tienen que ver también como con las partes. Un capítulo de fundamentos de investigación o fundamentos de proyectos de investigación tiene alrededor de 7 partes, siempre como algunas más importantes que otras, pero tiene más o menos como siete secciones que deberían cumplir con cada uno de los objetivos que están allí expuestos. Primero, nos permite profundizar la reflexión crítica del contexto, ¿cierto? Cuando hablamos de resumen, que fue la clase anterior, cuando hablamos del resumen de investigación, uno pone ahí algunos elementos del contexto que los que quiere abordar con la investigación, pero justamente en los fundamentos de la investigación o en el marco teórico, lo que hacemos es reflexionar críticamente sobre ese contexto y justamente agregar referencias teóricas sobre esa problematización. La mayoría de nuestras investigaciones debería centrarse justamente en un contexto abordado desde un punto de vista teórico. Y aquí partimos. Me imagino que la mayoría han revisado o han visto algún paper, alguna investigación que parte justamente con un contexto general sobre lo que está pasando respecto a algún problema. Inmediatamente cita a alguien importante. Vamos a hablar un poquito de estrategias también de citación, pero justamente uno parte una fundamentos de proyecto con esta idea de profundizar en la reflexión crítica del contexto. Luego, a veces esto, el uno y el 2 a veces se intercambian. Bueno, casi todos los puntos de estos se intercambian, pero en general aquí hay como un orden relativamente lógico y lo que normalmente se hace, pero igualmente puede haber modificaciones en el orden. Luego se define el tema central de la investigación, sobre todo a nivel teórico, se define la referencia de origen de nuestro tema, ¿no? Todos nuestros temas deberían enmarcarse como en un campo disciplinar y luego en un área de investigación. Y todos nuestros temas tienen un padre o una madre, tienen alguien que acuñó el término, tienen alguien, normalmente, o la mayoría de las investigaciones tienen alguien que en los 60, 70 o incluso antes escribió sobre nuestro tema y siempre es bueno en el fundamento del proyecto mencionarlo, ¿cierto? ¿Quién acuñó el término? ¿Quién dijo que esto significaba tal cosa? Empezar por allí siempre viene bien para los fundamentos del proyecto, demuestra que uno sabe del tema, que uno está inserto en ese campo disciplinar y no está como, y que conoce por lo menos el origen y los fundamentos centrales de cada uno de los temas y cómo el padre o madre de este tema lo definió en un inicio. Luego, lo que normalmente se hace, a pesar de que no es obligatorio, todos los pasos a continuación, o por lo menos hasta el 5 no son muy obligatorios, sino que dependen un poquito. Entre el 3, el 4 y el 5 vamos a ver diferencias, las vamos a explicar después, como entre distintos tipos de fundamentos de investigación, porque distintos tipos hacen distintas cosas. Y no siempre están presentes el 3 y el 4 y el 5 completos. A veces uno es más importante, a veces uno incluso desaparece. Los fundamentos de investigación también deberían permitirnos contar la historia del concepto, o sea, no solamente el origen, sino que también cómo ha ido cambiando en la historia. Normalmente nuestras áreas disciplinarias, nuestros temas de investigación van cambiando y seguramente cómo se define hoy es completamente distinto, o no completamente distinto, pero sí tiene como matices importantes respecto de lo que se dijo del tema en un principio. ¿Cierto? Decir el origen, pero luego decir como, bueno, y hasta ahora, como en la historia, hasta dónde ha llegado el concepto, o cuáles han sido sus avances en términos como de conceptuales, ¿cierto? En cambios de definiciones, cosas que se le agregan, cosas que se le sacan al concepto, es importante. Entonces, hablar de justamente esos cambios conceptuales en la historia y los avances se tienen que visibilizar justamente en los fundamentos de investigación. Luego, el punto 4 es lo que sí deberíamos llamar marco teórico,
podríamos presentar una especie de debate teórico en torno a nuestro concepto, nuestro tema central. De nuevo, no todas las investigaciones tienen marco teórico, ni tienen un debate teórico. Pero si nosotros estamos haciendo una investigación básica, por ejemplo, sí debería haber un marco teórico donde se definan distintas posturas teóricas sobre un tema. El proyecto debería, o un proyecto debería contener por lo menos una revisión, o sea, si un proyecto sobre todo de investigación básica, debería tener por lo menos distintas posturas, dos o tres posturas normalmente es lo que se estila como en proyectos de investigación respecto del tema. Sobre todo porque también está contar la historia. Voy a aprender un poquito el... ¿Dónde está el puntero? Lo perdí. Eh, contar un Pero poquito la historia. se ve tu cursor en todo caso, ¿Se ve el cursor? Ah, perfecto. sí. Entonces, ay, ¿cómo voy para atrás aquí? Es que estoy proyectando un PDF y por eso no lo manejo tanto. Eh, y dejé de compartir ahora. Todo mal. Ya. ¿Cómo? Y Adobe Reader, compartir. Ahí está. Entonces, claro, cuando estamos desarrollando unos fundamentos de investigación, sería interesante, sobre todo si es ciencia básica, agregar el debate teórico en torno a ese concepto o a esa teoría. Eh, También, de nuevo, la mayoría de nuestros temas tienen debates teóricos al respecto. Incluso la ciencia aplicada también tiene debates teóricos al respecto, ¿cierto? Distintas personas que están experimentando en distintas líneas o en distintos caminos, justamente sobre el mismo tema. Entonces, presentar eso como un debate también es interesante, ¿cierto? Así como, bueno, eh, hay autores que están trabajando y autores que están trabajando en tal camino, hay otros y otras que están trabajando en otro camino y tienen estas diferencias. Incluso uno en esta parte del marco teórico o del fundamento del proyecto, perdón, se posiciona a veces, dice como, bueno, está este tipo de teoría o está este camino para resolver este problema, está este otro camino para resolver el problema, está esta otra teoría. Yo en esta investigación me voy a basar o mi enfoque va a estar más bien respecto de la primera o de la segunda o de una tercera mixta, no sé, como uno se posiciona respecto de esos debates teóricos. El quinto punto son lo que llamamos avances en el campo o estado del arte. Vamos a hablar un poquito de ese concepto a continuación, pero otra cosa que deberíamos incluir en nuestro fundamento de investigación es como hasta dónde ha avanzado nuestro campo de investigación. Y eso se puede contar como historia del concepto, pero también como historia de los aportes que se han hecho tanto teóricos como prácticos al tema. Entonces se recopila y se ordenan avances en el área de investigación específica. Luego, entre ese 4, o sea, entre el 3 y el 4 y el 5, de nuevo, no todos están presentes, no todos son igual de importantes, depende mucho de la investigación, pero el 6 y el 7 sí. El 6 y el 7 aparecen de nuevo para justamente, primero el 6 para concluir la brecha de conocimiento, de nuevo, como recordar lo que estuvimos hablando en la clase pasada, em, un proyecto de investigación, ya sea básica o aplicada, lo que busca es cerrar una brecha de conocimiento. No es un problema práctico propiamente tal, a pesar de que la investigación aplicada sí tiene como relación con resolver un problema práctico. Lo que estamos tratando de resolver es llenar una brecha de conocimiento, llenar un espacio del conocimiento humano que no está lleno, que no existe. Y para eso lo que justamente hacemos es concluir cuál es la brecha de conocimiento. En ese sentido, lo que estamos haciendo justamente cuando declaramos eso es fundamentar la investigación desde la falta de conocimiento teórico o empírico. Entonces, por ejemplo, si uno está contando un debate teórico, uno debería justamente concluir esa parte, o sea, pasar del punto 4 al punto 6 a través de fundamentar la investigación desde el conocimiento teórico. Si uno está presentando los avances del campo, uno podría, ¿cierto? El punto 5, uno debería cerrar ese capítulo con algo que tenga que ver con la falta de conocimiento, la brecha de conocimiento en torno al avance empírico. Y así se van como complementando distintos tipos de investigación. Respecto de lo, bueno, voy a cerrar el punto 7, voy a hacer un comentario para que sobre todo las estudiantes que están como en periodos anteriores de investigación, puedan entender algunas cosas que son importantes. Y por último, al final de los fundamentos de investigación, deberíamos reforzar el objetivo central de investigación. ¿Se acuerdan que dijimos que lo que hacíamos cuando hacíamos un fundamento de proyecto es como en la mitad aparece el objetivo de investigación? Luego reforzamos en términos de resultados y luego en el fundamento de proyecto volvemos a reforzar el objetivo de investigación principal. Recordar el objetivo y exponer su pertinencia como proceso que cierra esta brecha de conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos?
reflexionamos sobre el contexto de manera crítica, ¿cierto? Miramos nuestro problema de investigación y decimos como, bueno, este es el problema tanto teórico como práctico. Luego definimos el tema, decimos de qué se trata nuestro tema, quién, sobre todo quién es la madre o el padre de este concepto y cómo lo definió. Luego decimos, bueno, y este concepto en verdad ha cambiado un montón en el tiempo y hoy en día, en verdad, con todos estos aportes, termina siendo esto. Entonces yo me posiciono también diciendo como, aquí está el avance en términos conceptuales. Luego está la presentación del debate teórico. ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que se están presentando? Luego presentamos los avances, ¿cierto? Los avances de investigación. La investigación, en este caso o en este tema, ha llegado hasta tal punto. Y por eso nosotros decimos, concluimos que hay una brecha de conocimiento, hay algo que no se sabe. Eso que no se sabe puede ser conceptual, puede ser teórico o puede ser práctico o empírico. Cuando hablamos de práctico o empírico estamos hablando de cuestiones relacionadas con ciencia aplicada. Eso es lo que quería comentar respecto de las pequeñas diferencias, porque quizás estoy usando palabras que no son 100% conocidas. Si no lo hacen, si alguna palabra no la conocen o no la comprenden, y pregúntenlo inmediatamente para que vayamos como complementando justamente ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos de la empiria, cuando hablamos de lo empírico, hablamos de la cosa práctica, hablamos de la cosa como más directa y la cosa aplicada. Cuando hablamos de teoría, hablamos de ideas más bien genéricas que aplican a un montón de casos distintos. Entonces, después de ese, ya sea contar la historia del concepto, el principal debate teórico o hablar de los avances del proyecto, concluimos con esta brecha de conocimiento y decimos por qué este proyecto con este objetivo va a llenar esa brecha de conocimiento. Esa es como la estructura básica de un capítulo de fundamentos de investigación. No sé si queda claro o si queda alguna cosa que no se comprenda respecto de esto que acabo de mencionar, si se habían enfrentado como a esta estructura, si entienden más o menos todos los conceptos. ¿Sí? Profesor, ¿Vale? ¿podría volver a repetir entre el punto 6 y el 7 que ahí me perdí porque empecé a confundir el 7 con el 6? Ya, Por no hay favor, problema. gracias. No hay problema. Entonces, a ver, uno y dos son más bien como presentaciones generales, ¿cierto? Como este es el contexto y este es el tema. 3, 4 y 5 son lo que vamos a llamar después marco conceptual, marco teórico o estado del arte. Lo vamos a hablar después, lo voy a explicar, pero es básicamente como el centro de un fundamento de investigación. Dependiendo de la investigación, va a ser más fuerte el 3 o el 4 o el 5 y a veces incluso uno podría desaparecer porque podría ser no relevante en una investigación, dependiendo del tipo. Pero luego sí o sí tienen que aparecer el 6 y el 7. El 6 plantea la brecha de conocimiento, lo que queremos saber, lo que según, por ejemplo, nuestros debates teóricos, falta por conocer, lo que según la historia del concepto, falta por avanzar, y según nuestros avances de investigación empírica, es decir, estado del arte, falta por solucionar. Entonces, cuando nosotros decimos como hay una brecha de conocimientos, lo que estamos fundamentando ahí es más bien una conclusión de los 3, 4 y 5, que es decir, como esto es lo que no se sabe. Y el 7 es volver a reforzar el proyecto, o sea, el objetivo de nuestro propio proyecto. Para decir al final de todo este capítulo, lo que uno dice al final es como, bueno, y este proyecto tiene este objetivo, y con este objetivo se demuestra, o sea, como este objetivo es pertinente para llenar esa brecha de conocimiento que yo presenté en el punto 6. ¿Se entiende? ¿Un poquito más? Sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? Súper, vamos a seguir en todo caso hablando de esto mismo. No sé si hay dudas antes de pasar a lo siguiente. ¿Alguna cosa que no se haya comprendido? ¿Alguna palabra que haya utilizado que no se entienda? ¿No? Todo claro. Bien, entonces esta es como la estructura básica o esto es lo que debería tener más o menos un fundamento de investigación, pero ahora lo importante sería saber como qué tipo de investigación estamos haciendo y qué tipo en esto que yo decía, como 3, 4 y 5, qué tipo de componentes de una discusión bibliográfica tenemos que colocar en nuestro proyecto de investigación. Y aquí tenemos como dos grandes grupos o dos grupos de tipos de discusiones bibliográficas o fundamentos de investigación. Depende de dos principales elementos, si el tipo de investigación, si es básica o si es aplicada, o de cómo es la hipótesis. Vamos a hablar en la siguiente clase de objetivos e hipótesis, pero voy a hacer como algunos ejemplos para que quede claro un poquito cómo se diferencian bueno, ¿verdad? Estos cuatro tipos de fundamentos de proyecto que son distintos.
El primero, que está a la izquierda arriba, es el más clásico y el que llamamos siempre marco teórico. O en general, como cuando hablamos de investigación, hablamos de marcos teóricos, a pesar de que no todos son marcos teóricos. Cuando hacemos investigación básica con hipótesis explicativa, lo que hacemos o lo que deberíamos hacer es justamente unas bases teóricas o un marco teórico. ¿Qué es un marco teórico o a qué pregunta responde? El marco teórico debería responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las teorías principales sobre mi tema? Y justamente lo que hace es fundamentar lo que nosotros llamamos como proyecto de ciencia básica. La ciencia básica son los proyectos de investigación que buscan solucionar un problema teórico o llenar una brecha de conocimiento teórica. Entonces, cuando estamos haciendo ciencia básica, lo que hacemos o lo que deberíamos hacer es una especie de marco teórico o encuadre teórico, es decir, ¿qué se ha dicho en términos teóricos sobre mi tema? De nuevo, estos no son puros. En nuestros proyectos de investigación pueden haber de distinto tipo. Podemos mezclar marcos teóricos o marcos conceptuales con estado del arte. El estado del arte puede desaparecer o a veces puede ser solamente estado del arte. Depende mucho de la investigación. Em, a la derecha arriba está la investigación aplicada, que tiene justamente otra forma de escribir y otra forma de desarrollar. Responde a otra pregunta, a los fundamentos de proyecto, que nosotros llamamos estado del arte. Me imagino que eso también lo han escuchado, pero no sé si se lo han explicado como de esta manera. Las fases empíricas de una investigación, es decir, todo lo que se ha hecho en términos como concretos, todo lo que se ha avanzado en términos prácticos sobre un tema, se llama estado del arte. Responde a la pregunta: ¿hasta dónde se ha avanzado en mi campo de investigación? Y justamente son los principales fundamentos de un proyecto de ciencia aplicada. Se fijan como las diferencias igual son sutiles, pero igual es importante que empecemos a hablar y empecemos a comprender si nosotros para nuestra investigación necesitamos más bien un marco teórico o un estado del arte, porque vamos a buscar información distinta para llenar esos distintos fundamentos de investigación. Tienen distintas fuentes, vamos a hablar inmediatamente de dónde se encuentran cada uno de estos elementos para poder cómo llevarlos a nuestro proyecto. Pero finalmente, los dos grandes diferencias o los dos grandes tipos de discusión bibliográfica o de fundamentos de investigación son las que están arriba y que diferencian un poquito la investigación básica de la aplicada, ¿cierto? Marco teórico y marco teórico, que responde a la pregunta cuáles son las teorías, y bases empíricas, que es como hasta dónde ha avanzado mi campo en la praxis. Y eso se llama fundamento de ciencia, bueno, eso es fundamento de ciencia aplicada. Creo que todas ya más o menos imaginan si están más bien acercándose a una investigación de ciencia básica o a una investigación de ciencia aplicada, y por lo tanto ya deberían como comprender cuál es el tipo de marco teórico que podrían como necesitar para cada una de esas investigaciones. Pero luego hay otros dos tipos que son quizás algunas especificaciones de los anteriores, que son los que están abajo, en la parte de abajo del cuadro, que tienen que ver justamente con cuestiones un poquito más específicas. A la izquierda abajo están los tipos de discusiones bibliográficas o de fundamentos de investigación que tienen que ver con cierto tipo de hipótesis, las hipótesis explicativas. Las hipótesis explicativas son justamente los proyectos que buscan demostrar que cierto fenómeno se comporta de cierta manera. Eh, Ese tipo de investigación con hipótesis explicativa, lo que debería desarrollar en general son marcos conceptuales. ¿Qué es distinto del marco teórico? ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros en ese marco o en esos fundamentos de proyecto lo que deberíamos mostrar es justamente qué significan los conceptos que estoy planteando. Y así lo que se genera es justamente una fundamentación de esa hipótesis explicativa. O sea, si yo digo, en este barrio, en tal lugar de Santiago, se está desarrollando un proceso de turistificación, por ejemplo. Yo lo primero que debería hacer en mi fundamento de investigación es decir, como, qué quiero decir con turistificación? Y podré llamar justamente a alguien que me diga qué significa ese concepto. Y luego ese concepto seguramente tendrá algunas variables y tendré que yo definir cada una de esas variables para poder después medir si es que esa hipótesis es correcta o no, si es que hay su turistificación o no en función de las variables que una discusión bibliográfica me dice que existen o no en ese lugar. O que la teoría dice que podría existir en función de ese tipo de fenómenos, ¿cierto? Entonces, definir los conceptos, pero no debatirlos teóricamente, sino que solamente decir, como, bueno, tu justificación para mí va a ser esto, y las variables que están en juego serían estas, según estos autores. Entonces, yo lo que voy a hacer en este barrio es ver si estas variables están o no están. Esas definiciones se llaman marco conceptual y no es un marco teórico. El marco teórico justamente es justamente esa idea de debatir entre teorías y establecer como
las principales diferencias teóricas en torno a un tema, nuestros proyectos podrían no necesitar un marco teórico, podrían más bien estar en un nivel más bien conceptual, donde yo defino cosas y digo, eso los voy a medir a ver si están o no están en mi caso de estudio. Y por último también están los antecedentes del caso de estudio, que están a la derecha abajo, que tienen como que responden a otra pregunta y que más bien son para investigaciones que tienen hipótesis exploratorias con caso de estudio. Lo traigo a colación porque en verdad en arquitectura y en estudios urbanos hacemos un montón de investigación con hipótesis exploratoria con caso de estudio. Y por eso también es importante saber establecer o colocar en una discusión bibliográfica o en un fundamento de proyecto qué se conoce del caso de estudio, qué se ha dicho sobre mi caso de estudio antes. Esto fundamenta sobre todo nuevas perspectivas. Es decir, para poner otro ejemplo, eh, mm, yo no sé muy bien qué pasa en este barrio, o no sé muy bien qué pasa en esta obra de arquitectura, pero voy a ir a mirarla primero, o sea, como mi investigación es ir a mirarla y mirarla harto, o irme a una comunidad y observarla. Entonces, lo que yo debería hacer, como, porque claro, no tengo ni bases teóricas porque no sé de qué se trata el tema, tampoco tengo bases empíricas porque tampoco sé como cuál es el campo en el que yo me estoy moviendo, entonces, ¿qué voy a tener de bases empíricas? Tampoco tengo mucho. Marco conceptual podría tener algunos conceptos que, bueno, va bien por aquí, pero en verdad no sé lo que me voy a encontrar, es muy exploratorio. Eh, y lo que hago justamente es decir qué se ha dicho sobre mi caso de estudio antes. Entonces estoy investigando, por ejemplo, una iglesia patrimonial y yo podría hacer un marco, o sea, un fundamento de investigación que diga, bueno, de esta iglesia se ha investigado desde la estructura, desde sus materiales de construcción, desde su historia, desde tal y tales han dicho tal cosa, pero en verdad entonces como mi hipótesis exploratoria, yo creo que está pasando otra cosa que podría ser una perspectiva distinta de estas que ya se han planteado. Por eso se hace alguna especie de antecedente del caso de estudio en este tipo de investigaciones con hipótesis exploratoria, con caso de estudio. Entonces ahí tenemos como cuatro distintos tipos de fundamentos de investigación, que de nuevo, no es que una investigación tenga solo uno podría mezclar algunos elementos y poder como llegar a un equilibrio en función de la investigación y las necesidades que tiene esa investigación. No sé si va quedando un poquito más claro, sobre todo porque, claro, yo había presentado antes el 3 y el 4 y el 5 como una cosa más bien genérica que hay que hacer, pero en verdad aquí lo que hago es como profundizar un poquito más de qué se trata como justamente esos puntos, hablando de distintos tipos de discusiones bibliográficas o de fundamentos de investigación. No sé si queda claro o si hay preguntas respecto de esto, ¿no? Van imaginándose como qué tipo de discusiones bibliográficas y de fundamentos de investigación tienen que desarrollar dependiendo del tipo de proyecto o dependiendo de sus propios proyectos. ¿Sí? Súper. Bien, vamos a profundizar un poquito más para que quede muy claro esto, porque es muy importante, porque justamente lo que hace, lo que nos permite escribir un buen fundamento de investigación es tener muy claro esto, porque después tenemos que decir, estas ideas corresponden con la parte empírica, estas ideas son más bien teóricas, estas ideas son conceptuales, estas ideas son de proyecto. Distribuir eso para distribuir esas ideas, que es un poco lo que vamos a hablar en la segunda parte de la clase, que tiene que ver como con técnicas de escritura, es muy importante tener como muy claro esto y dónde encontrar esa información también. Entonces, respecto del marco teórico, como ya decía, es el conjunto de teorías y modelos que constituyen enfoques determinados que explican ciertos fenómenos, sobre todo asociado a ciencias sociales y a ciencias básicas. Está como justamente esta idea de discutir teorías, de que se debatan teorías y yo posicionarme y decir como, bueno, yo voy por este lado, o en verdad profundizo esta teoría y esta otra no, por ciertos motivos y por otros no. Aquí se trabaja no solamente con el padre o la madre del tema, sino que se trabaja con varios autores principales, ojalá importantes, ojalá gente que tenga mucha cita en Google Scholar, que represente esas principales teorías que yo estoy trabajando. Em, lo que se busca es justamente contraponer esos debates o debatir ideas, ¿cierto? Contraponer o debatir ideas entre los autores. Entonces, no es como contar como el autor uno piensa tal, el autor dos piensa tal, sino que más bien es integrar esas ideas de manera un poquito más compleja. ¿Dónde encontramos fuentes para hacer un marco teórico? En los libros teóricos y en las partes teóricas de los papers. En los artículos científicos siempre hay un encuadre teórico y luego un resultados y un conclusiones. Para hacer esta parte de la investigación sería interesante, por ejemplo, ver investigaciones similares
pero no centrarse en la parte de los resultados, sino que centrarse en la parte del encuadre teórico. ¿A quién mencionan? ¿Qué autores y qué autoras están trabajando esos papers que se parecen a lo que yo quiero hacer? Ahí encontramos justamente, y seguramente allí en esos papers vamos a encontrar referencias al libro y vamos a encontrar al padre y a la madre de esos temas. Y vamos a poder definir ese primer concepto y luego cómo fue variando en el tiempo y cuáles han sido las distintas perspectivas. Normalmente los papers científicos tienen la parte del encuadre teórico bien desarrollada y ahí uno podría encontrar justamente estas referencias. Luego, cuando hablamos de estado del arte, lo que estamos buscando justamente es como encontrar investigaciones realizadas que guarden relación con nuestro tema de investigación, no con el caso, con el tema. Entonces nosotros que nos preguntamos ahí qué se ha dicho antes sobre nuestro tema y justamente lo que estamos buscando son estudios anteriores sobre el tema en otros contextos. Esto es muy interesante también para arquitectura y estudios urbanos, porque normalmente hay estudios similares, pero en otros contextos. Y hablar de eso también podría ser interesante. Cuando hacen un marco teórico sobre arquitectura religiosa, quizás podríamos hablar en un estado del arte de cómo ha avanzado los estudios sobre arquitectura religiosa en otras partes del mundo para aplicarlo a nuestro caso. O cuáles han sido las principales avances en la investigación sobre segregación residencial en otras partes del mundo, los casos más icónicos de segregación residencial. Eso se llama estado del arte. O qué se ha dicho sobre materiales de construcción de este tipo que yo soy los que estoy trabajando. ¿Y cuáles son las líneas de esos tipos de investigaciones y hasta dónde han llegado? ¿Qué han logrado esas investigaciones? ¿Dónde encontramos estas referencias o estas citas de estado del arte? Ahora sí, en la parte empírica de los papers, en lo que se llama desarrollo de la investigación y conclusiones. A veces tienen tienen nombres como del capítulo y todo, pero es el desarrollo y las conclusiones de los papers tienen esta parte empírica. Ahí nos van a decir como hasta dónde llegó cada una de las investigaciones que nosotros estamos leyendo y que son similares. Como tercer elemento están, como decíamos antes, los marcos conceptuales, que son justamente los significados, las definiciones precisas de los conceptos principales o mis variables involucradas en la investigación. ¿Verdad? Deberían ser de las dos cosas. Si uno hace un marco conceptual, debería decir como, bueno, el tema principal es esto y las variables se definen como de la siguiente manera. Entonces, importante va a ser el marco conceptual, revisar el título y el resumen para encontrar todos esos términos. Uno en un marco conceptual debería incluir todos los términos que no se entienden a simple vista por una persona que a pesar de que pueda ser experta, requiere como que tú le digas como a qué te refieres específicamente con este término. Sobre todo porque los términos tienen distintas acepciones. Y por ejemplo, segregación significa distinto en un campo que en otro. Entonces tenemos que definir a qué nos referimos específicamente con ese concepto. Entonces revisar el título y el abstract para que cada palabra que no sea de conocimiento popular, nosotros tengamos que definirla en el marco conceptual. Definir cuál o cuáles de las acepciones se usan, sobre todo porque muchas palabras tienen muchas acepciones, eso es importante, pero no usemos diccionarios no especializados para esto. Hay que usar diccionarios especializados o enciclopedias especializadas de nuestros temas. ¿Dónde están las citas o qué deberíamos citar cuando hacemos un marco conceptual? Libros y enciclopedias especializadas. Aquí arriba dejé un link, que es un link de una carpeta de Google Drive, donde yo todas las eh, enciclopedias especializadas de arquitectura y estudios urbanos que me he encontrado en la vida por ahí, en PDF, las dejé en ese repositorio. Sobre todo para quienes están empezando en investigación, sería interesante que revisen esos diccionarios y esas enciclopedias especializadas, porque ahí están las distintas acepciones de cada uno de los términos que utilizamos. Normalmente muchas investigaciones o muchos proyectos de investigación se caen porque justamente usan definiciones equivocadas sobre ciertos términos. Esto es muy típico, como ocupar una acepción rara o ocupar una palabra que en verdad la ciencia no utiliza para referirse a ese problema. Entonces llegan investigaciones diciendo como, quiero investigar tal cosa. Y el revisor lo mira y dice como, pero lo que estás diciendo aquí no tiene nada que ver con el título que pusiste. Por qué pasa eso? Porque básicamente no estamos revisando bien los conceptos que estamos utilizando, sino que se nos ocurre un poco, esto debería llamarse así, y lo mencionamos así, pero así no es la ciencia. La ciencia se basa justamente en un desarrollo previo y por lo tanto deberíamos saber cuáles son las acepciones sobre nuestros conceptos y a cuál de esas acepciones nos referimos cuando nos referimos a esa palabra y eso declararlo en nuestra investigación. Y respecto a los antecedentes del caso de estudio, son investigaciones realizadas anteriormente sobre el caso, no sobre el tema, sino que sobre el caso. Esa es la diferencia con estado del arte.
Entonces, cuando nos preguntamos qué se ha dicho antes del caso de estudio, estamos hablando, por ejemplo, de entregar elementos para fundamentar nuestro proyecto que tienen que ver con la demografía de un lugar, la geografía, un marco legal de un problema, un marco histórico sobre un problema. Todos esos antecedentes que son del caso, que son interesantes de colocar a la vista cuando uno fundamenta un proyecto. Muchas veces es más importante en un fundamento del proyecto decir por qué debería investigarse esto en este lugar que por otra cosa. Entonces, por ejemplo, en mismos estudios sobre segregación o gentrificación, importante entregar algunos datos sobre el barrio que estoy investigando y datos que dan cuenta de si ese fenómeno podría estar pasando o no, porque eso justamente fundamenta el proyecto. Dice como, bueno, el evaluador mira y dice, ah, pero mira, aquí encontró datos interesantes, la demografía ha estado cambiando, o el marco legal aquí, mira, cambió el plan regulador, cambió tal cosa, o en términos de patrimonio, mira, cambiaron las leyes o cambió, esto pasó a ser inmueble de conservación histórica, entonces cambió su estado legal. Y por eso es importante investigar este edificio o este barrio en función de su patrimonio o de tal tema. Entonces, muchas veces la fundamentación de proyectos está radicalmente centrada en los antecedentes del caso de estudio, sobre todo en investigaciones exploratorias con caso de estudio. Em, Tiene que estar directamente o está muy relacionado con la metodología del estudio de caso, o sea, como cuando tenemos estudio de casos deberíamos tener algo del caso de estudio en en nuestro fundamento de proyecto. A menos que las bases del concurso o las bases de los proyectos tengan un capítulo especial de caso de estudio, lo que deberíamos hacer es incluir el caso de estudio en la fundamentación del proyecto. Em, Generalmente, como no todas las investigaciones tienen caso de estudio, no hay un capítulo especial de caso de estudio. Sí en concursos relacionados con arquitectura y estudios urbanos, porque normalmente nuestras disciplinas están asociadas al estudio de caso. Pero en otros casos, o sea, cuando hay proyectos como generales, como hay proyectos que están como destinados a cualquier tipo de disciplina, no tiene el capítulo de caso de estudio y por lo tanto tenemos eso, que para nosotros es importante, decir por qué este caso es importante investigarlo a través de esta teoría o este concepto, deberíamos incluirlo en la discusión bibliográfica o en fundamentos del proyecto. ¿Dónde encontramos estos antecedentes? Los encontramos en la descripción del caso de paper que se han escrito sobre nuestro caso, o en estudios especializados, por ejemplo, una memoria explicativa de un plan regulador, una ficha técnica de un inmueble de conservación histórica, un estudio del MOB sobre tal elemento, en estudios técnicos, en estudios especializados. Ahí vamos a encontrar antecedentes del caso, o en bases de datos como el censo, y etcétera. Eso es un poquito el marco o es un poquito como distintas diferencias de dónde encontrar las fuentes de estos distintos tipos de fundamentación de proyectos, para que, de nuevo, como que les siga quedando un poquito más claro cuáles son las diferencias y a cuál deberíamos apuntar. Pero, de nuevo, lo más importante es que no, no es que tengamos que hacer solamente uno, depende mucho de la investigación. Por ejemplo, una investigación básica seguramente será parte importante del marco teórico y quizás un capítulo pequeñito sobre antecedentes del caso de estudio. Una investigación aplicada seguramente tendrá un pequeño marco conceptual donde yo defino, por ejemplo, qué significa biomaterial, qué significa y luego hago un gran estado del arte donde digo, bueno, ¿cuál es el avance en este tema? Y luego un pequeño antecedente del caso que digo, bueno, respecto del caso de estudio, que es muy específico, tengo que definir algunas cosas. Una investigación con hipótesis explicativas seguramente podrá tener un gran o un importante marco teórico y después un marco conceptual para definir ciertas variables. ¿Cierto? Definir como cuáles son las teorías principales que están en debate, pero luego definir como, bueno, yo lo que voy a medir específicamente en el marco conceptual, lo que voy a medir específicamente son estas variables. O una investigación exploratoria con caso de estudio puede tener un pequeño marco teórico o incluso un marco conceptual, pero lo que más debería tener una investigación exploratoria con caso de estudio es un capítulo grande de antecedentes del caso de estudio. Siempre buscar justamente esta idea de un equilibrio entre los componentes de la discusión bibliográfica que permita fundamentar el proyecto. ¿Se entiende? ¿Queda claro como los distintos tipos de marcos y cómo estos se pueden combinar para fundamentar nuestras investigaciones? Sí, como veo un dedo para arriba. Em, no sé, antes de seguir, la siguiente parte tiene que ver como con cuestiones un poquito más prácticas de escritura académica o escritura de proyectos de investigación. Entonces, como no sé si queremos como de repente como darle una vuelta como a esto, no sé si quieren como comentar, sobre todo si
entendían antes así como las partes de sus discusiones bibliográficas o de sus marcos teóricos, si esto les sirve como para entender o para armar un poquito mejor cómo lo podrían o cómo enfrentar una discusión bibliográfica o una fundamentación de proyecto como con estos conceptos. Me interesa saber como si están como, si se les vienen cosas a la cabeza o en verdad todavía es chino mandarín. ¿Profe, se escucha? Sí, Sí, o sea, se entiende mucho más claro. Creo que yo siempre me había basado en un tipo de investigación que no es la que yo quiero hacer, por decirlo de alguna manera. Yo ya, soy más de investigación exploratoria, por ejemplo. ya. Si lo veo ahora y estaba, no sé, viendo investigaciones aplicadas de referencia, entonces en realidad no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo y no lo sabía aplicar. Así que esto sí me aclara mucho más el panorama. O sea que tú crees que lo que haces es más bien exploratorio y estás viendo como cuestiones muy aplicadas, eso como... Claro, como de Ajá, referentes para ya, guiarme cómo hacerlo y claramente no me iba a coincidir tanto porque son conceptos súper distintos. Y ahora como que se me aclara más, ya, súper. tiene más sentido. Sí, pues yo creo que parte importante de comprender esto es como saber dónde buscar la información, pues. Entonces, si estoy haciendo una investigación aplicada, seguramente no miraré tantos libros teóricos, pues, sino que me centraré como en los últimos avances de mi campo, o si estoy haciendo una investigación más bien con una hipótesis muy clara y explicativa, tendré que ir a buscar a las enciclopedias especializadas los términos específicos y qué significan las variables y cómo se miden. Ahí como que se nos va armando, o sea, como saber como dónde encontrar la información creo que es importante. Eh, como tengo la presentación en pantalla completa, me apareció algo que me dijo como alguien está levantando la mano, pero no veo dónde está, o quién es, o quién pidió. Así que hablen nomás, como hablen el micrófono más. Porque no, por ahí me apareció una mano. Ah, ahí me apareció la mano, Daniela. Perdón. Arevalo. Ah, sí, profe, estoy en la calle, entonces no sé qué tal Ah, se escuche, ¿se escucha bien? pero em, estaba escuchando la presentación que estaba mostrando y la verdad me siento que ahora me va a orientar mucho a lo que estoy tratando de hacer. Estuve esta semana buscando como em, propuesta de tesis Ujú, o como de algún proyecto de investigación, etcétera, para poder como empezar a formular, súper. pero no sabía cómo dónde llevarlo, no sabía bien cómo buscar información o cómo qué quería sacar con la investigación que estoy haciendo. Porque me preguntaban así como, ya, ¿qué quieres lograr con esto? Y la verdad no sabía qué decir. Decía así como, no, es que son como las primeras ideas. Tengo como el tema, pero no sé qué quiero sacar de este tema o qué quiero Ya, aprender o para qué sirve. Entonces igual sirve harto lo que está explicando. súper. Súper, gracias Daniela por el comentario. No sé si alguien más quiere comentar. ¿Se le aclara un poquito las ideas como, o algunas dudas que tenían respecto de cómo comenzar? Esto sobre todo sirve como para comenzar una investigación, como saber dónde buscar la información, saber que más o menos qué es lo que quiero hacer, si es más bien teórico, si es más bien aplicado, eh, si más bien quiero explorar algún tema, o más bien tengo como este caso y creo que aquí está pasando este fenómeno, entonces voy a ir más bien como a eso. Creo que en ese sentido puede aportar bastante. Yo sé que además como las personas que han hecho seminarios de investigación conmigo, igual esto como que más o menos lo manejaban antes, como que igual trato de hacer clases teóricas sobre esto, sobre todo para eso, como para encontrar un tema y poder entender como para qué sirve un marco teórico, para qué, en verdad, porque normalmente llamamos equivocamente marco teórico a todo lo que hacemos cuando fundamentamos proyectos. No todo es marco teórico, y vale la pena conocer las diferencias. Neri dice, sí, profe, orienta bastante para saber cómo hacerlo. Súper. ¿Alguien más quiere comentar antes de seguir con la segunda parte? No. Vamos entonces con la segunda parte. Y como les mencionaba, la segunda parte de la clase o del taller tiene que ver justamente con cuestiones más bien eh, prácticas o tips relacionadas con la escritura académica, que son importantes de conocer, sobre todo, de nuevo, para cuando uno está postulando un proyecto, muchas veces las cuestiones formales también son importantes, ¿cierto? Cuando uno se enfrenta
como evaluador de proyectos a un escrito, es imposible separar la cuestión como de fondo, o sea, como lo importante que es hacer esta investigación respecto de la cuestión formal, de cómo está escrito, de si las citas están bien puestas, incluso del estilo de las citas, de si está bien escrito, de si introduce de manera correcta, si los conectores que utiliza son los correctos, para identificar bien las relaciones entre las ideas, si cierra bien, si es interesante cómo cierra, ¿cierto? Cómo concluye un capítulo de fundamento. Todas estas cuestiones son súper importantes porque es imposible separarlo. O sea, cuando uno está leyendo, y en verdad cuando a gente le toca leer mucho, por ejemplo, los evaluadores de proyectos leen muchísimos proyectos, muchas veces hacer la diferencia está justamente en que el proyecto se lea bien. Seguramente la disposición de un evaluador cuando algo está bien escrito y es además interesante, es mucho mejor que un proyecto que puede ser bastante similar, pero que está mal escrito o que no está escrito como debería ser un proyecto. Algunas de las cuestiones como generales respecto de la escritura académica, pero que se aplican a la postulación de proyectos, son las siguientes. Siempre utilizar voz activa. La voz activa es la conjugación la conjugación para generar oraciones, donde el verbo es realizado por el sujeto. Normalmente, y sobre todo porque somos latinos, sobre todo porque somos latinos y sobre todo sudamericanos, tendemos a veces, muchas veces, a escribir al revés, a escribir primero el predicado y luego el sujeto. Y eso se lee muy raro. Es difícil seguir un texto académico con ese estilo. Lo vamos a revisar como con ejemplos más adelante. También les voy a enviar un proyecto, un buen fundamento de proyecto que encontré, que es un poco el ejemplo que hemos estado siguiendo. Entonces siempre hablar en voz activa, nunca por primero colocar el predicado y después el sujeto. Lo segundo es que se escribe siempre en estilo impersonal. Se utiliza la tercera persona, nunca escribir en primera persona. La única parte de un proyecto de investigación en que pudiese escribirse en primera persona podrían ser como las motivaciones, si es que eso es necesario. Pero en general, incluso las motivaciones se colocan en tercera persona. Las motivaciones del autor de este proyecto, de la autora de este proyecto, em, y así cada uno de los elementos, no escribir en primera persona, revisen sus textos y vean que en verdad nosotros además estamos acostumbrados a escribir en primera persona porque normalmente la literatura, las novelas que leemos están escritas en primera persona, entonces tendemos a copiar eso. Lean papers de calidad y se van a dar cuenta que no hay ninguna primera persona. eh, o que nada está escrito en voz pasiva, ¿cierto? Nada está escrito primero el predicado o que el predicado es quien ejecuta la acción, ¿cierto? Como en verdad no es eso, sino que es complemento directo, ejecuta el verbo sujeto. Eso es voz pasiva, nunca se usa en ciencia. Siempre se usa voz activa. Eso hace que las frases sean mucho más claras y mucho más directas, y así escriben, sobre todo los anglófonos, em, sujeto, verbo, predicado. No se complican. Nosotros tendemos como a enflorecer la escritura y eso perjudica la escritura académica. Muy buena para escribir libros de realismo mágico, pero muy mala para escribir paper. Entonces, voz activa, estilo impersonal. Luego, hay alguien levantó la mano. No sé quién levantó la mano, entonces Ya, hable nomás, como yo, interrúmpame. yo. No, Ya. solamente, ¿puedes dar un ejemplo de voz activa y voz pasiva? Voz activa, por ejemplo, es las autoridades políticas decidieron tal política pública, versus las políticas públicas han sido decididas por las autoridades políticas. Eso es pasivo. El problema de lo pasivo es que agregáis muchas más palabras y empezáis a usar como conjugaciones verbales que son mucho más complejas. Y la Susan se ríe porque escribe todo al revés. ¿Sí? Entonces, eso es voz activa y voz pasiva. Igual podemos ocupar voz pasiva de repente y todo, pero ojalá no tanto. Estilo impersonal sí es como un pecado, ya como escribir, hay cosas que son difíciles de escribir en estilo impersonal y se ocupa mucho el se para eso, ¿cierto? Como la palabra se. En vez de identifiqué tales elementos en la investigación, se han identificado ciertos elementos en la investigación. Cuestiones de ese estilo.
¿ya? Entonces, como todo se puede transformar a voz activa y estilo impersonal, solo es como dar vuelta a las cosas o eliminar la primera persona y colocar estos auxiliares tipo se o le y ese tipo de cuestiones. Nunca el me, porque el me también es primera persona. Em, eso. Luego, citas estratégicas. Sobre todo cuando tenemos poco espacio, hay que saber muy bien qué tenemos que citar, qué tipo de citas tenemos que agregar, en qué tipo de secciones, de qué año son esas citas incluso es importante. Algunas revistas científicas, por ejemplo, te piden que el 50% de las citas sean desde de los últimos 5 años. Eso asegura que sean investigaciones de vanguardia y no sean como cuestiones media añejas y que le manden, obliga a los autores a leerse los últimos papers sobre el tema. Entonces es importante definir dónde va la cita estratégica de cada cosa. Otra cosa importante, por ejemplo, cuando uno está escribiendo una cuestión más bien del contexto muy general, que alguien coloque 3 o 4 citas. También es raro. Como uno coloca una cita, ojalá la persona más citada de Google Scholar respecto del tema, a ese nomás lo cita. No 3 o 4. Pero sí cuando estamos haciendo un estado del arte, ahí citar un montón. Citar cada cosa que aparece y de una manera bien citada. Entonces, también cuando uno está conceptualizando, por ejemplo, lo típico es como gentrificación significa tal y me citan a alguien del 2021. Y es como, no, pues, si me citan gentrificación, que es un tema que se trabaja desde los 60, cita a alguien de los 60, de los 70, ya máximo de los 80, porque ahí se acuñó el término y ahí fueron como las principales definiciones del término están allí. Citarme a alguien del 2001 es que no estáis leyendo a los padres o a las madres del tema. Entonces, ese tipo de cuestiones también son importantes en la escritura académica y en la escritura de proyectos de investigación, porque el evaluador mira y dice como, oye, pero aquí, oye, me está hablando de gentrificación y no tiene a Ruth Glass ni a Neil Smith, pero ¿cómo me está hablando de una tesis de un pregrado del 2021? ¿Para citar, para decirme qué significa gentrificación? No, está raro, no sabe del tema. Entonces, como citas estratégicas. Aspecto y estilo. Que esté bien hecha la cita en APA, vamos a hablar de cita APA hoy día, que es como un trauma, cuando yo digo cita APA en los cursos de seminario, la gente empieza como a deformarse la cara. Pero en verdad, a mí me encantan los estilos de citación, me encuentro que es una forma fantástica de expresar como cuestiones complejas con pocas reglas. Vamos a hablar de algunas reglas sencillas para poder escribir proyectos de investigación de manera sencilla. Formatos de citación, consideraciones del tipo de proyecto o solicitudes especiales que aparecen en las bases, es importante de considerar, sobre todo en términos de estilo. De repente las bases aparecen como, y hay que citar de esta manera. Y es como, uff, mira, en verdad he estado toda la vida citando de otra manera y lo envío igual así nomás porque no tengo el tiempo de arreglarlo. Eso es como, lo mira el evaluador y dice como, pues no me cumplió ni con la petición especial que hicimos. Entonces no. Cuestiones de ese tipo. Luego, la cuestión es como más también de la redacción de este tipo de proyectos de investigación o en general de la ciencia, en general de los proyectos científicos. Importante siempre introducir, desarrollar introducciones para el texto con énfasis en generar interés en el lector. Presentar o tener un pequeño párrafo, decir cómo voy a hablar de esto, siempre es recomendable. Podría ser interesante incluir, por ejemplo, en estos capítulos, si es que las palabras nos lo permiten, si es que la cantidad de palabras nos lo permiten, generar un pequeño párrafo inicial donde diga, en este proyecto yo voy a presentar un pequeño estado del arte, donde voy a hablar de tal cosa, voy a conceptualizar tales elementos para cerrar justamente hablando de la brecha de conocimiento que identifique. Y uno dice, entonces después le puso capítulos 1, 2 y 3, está perfectamente ordenado y le dijo al evaluador como, mira, lo que estoy intentando aquí es esto, lo que estoy intentando acá es esto. Introducir así siempre viene bien, siempre también para el lector es muy agradable. Luego, una cuestión muy importante, muy, muy importante, es la elección correcta de los conectores. Esta cuestión es vital en los proyectos de investigación y en general también, como estamos escribiendo así como a la rápida y qué sé yo, en general se nos van este tipo de cuestiones. Escoger los conectores adecuados para establecer las relaciones adecuadas entre las ideas es muy, muy importante. Voy a dar ejemplos más adelante respecto de esto. Ideas simples, no incluir más de un tema en cada párrafo, no incluir más de una línea, más de una idea central en cada párrafo. Los párrafos de un paper, bueno, después por temas de estilo a veces se juntan, pero un párrafo que es como una idea central normalmente tiene entre 4 y 5 líneas. En Arial 12 o en Times New Roman 10, 11, 12, por ahí, siempre es como 4 o 5 líneas y no tiene más de 4 a 6 ideas. Si ya la cuestión tiene más de 4 o 6 ideas, ya es verdad un párrafo que hay 2 temas. Seguramente hay 2 temas metidos adentro.
y vale la pena separarlos. A veces también por cuestión, como te dicen, como meta el marco teórico en una página, bueno, uno hace como algunas cositas y todo, pero idealmente empezar a escribir con esta conceptualización. Ideas muy simples, una idea tiene máximo una línea. Una línea ya es una idea compleja. Eh, Luego elegir el conector correcto entre las ideas, ojalá separado por coma. Luego ideas centrales de ideas secundarias separadas por puntos seguidos. Vamos a hablar de esta estructura también un poquito más adelante. Pero eso de las ideas simples es muy, muy importante. Por eso también hay que escribir en voz activa, porque las ideas se simplifican y se vuelven mucho más directas, ¿cierto? Tal hizo tal, en vez de tal ha sido hecho por no sé qué. No, ya. Entonces, como ese tipo de cuestiones son importantes. Y siempre también un cierre, siempre cerrar con una conclusión que sintetice las ideas principales y establezca una estrategia de cierre. Hablamos también en la clase anterior sobre estrategias de cierre, ¿cierto? Cómo cerrar un capítulo de resumen. Se puede cerrar con una pregunta, se puede cerrar con un resultado esperado como potente, como que vaya más allá de nuestra investigación. Ahí hay que buscar la manera de dar un cierre que sea interesante. Hay distintas estrategias de cierre. Las que más se ocupan en los fundamentos de investigación es cerrar con una pregunta, ¿cierto? O cerrar diciendo, y por esto este proyecto es pertinente, por tal cosa. Por eso este proyecto va a cerrar esta brecha de conocimiento, por tal cosa. Entonces uno le da un cierre a fundamentos de investigación y dice como, bueno, se queda con la idea principal y se queda con la idea de que esto es pertinente. Eso también yo generalmente lo hago en mis proyectos de investigación. Al final digo como, bueno, y el objetivo de mi investigación es este y es pertinente por tales elementos relacionados con lo que yo dije antes en esta revisión bibliográfica o en esta fundamentación de proyecto. Eso, puras cuestiones como formales que son importantes de conocer. Vamos a profundizar en algunas a continuación. No sé, bueno, había dudas sobre la voz activa. No sé si hay más dudas respecto de lo que acabo de mencionar. Em, no sé si quedó como alguna cosa que no se comprendiese. ¿No? Todo clarito, Hernán. ¿Sí? Súper. Vamos a tratar de dar algunos ejemplos a continuación. Entonces, cuando nos enfrentamos, ya sabiendo todo esto, sabiendo un poquito como cuáles son las cosas importantes a tener en consideración, yo lo que hago normalmente es como, sobre todo pensando en, por ejemplo, mis clases de seminario de investigación, es decir, más o menos cómo debería partir una escritura académica, o la escritura de un proyecto, o la escritura de un marco teórico, o de una discusión bibliográfica, o de un fundamento de investigación. Yo parto, y esta es una cuestión más bien personal, yo creo que sé que todos y todas tenemos distintos estilos de escritura. Esta es la que me funciona a mí y la que me permite como escribir harto y que con este sistema o con estos pasos nunca me trabo, nunca estoy como trabado y nunca no sé qué hacer. Entonces por eso lo menciono y por eso lo digo. Lo primero es perdón, por eso lo enseño. Lo primero es, no se parte escribiendo, no se parte desarrollando los párrafos, nunca se parte escribiendo, nunca se parte como este marco teórico o esta fundamentación de proyecto, no sé, nunca ir directo a la escritura. Primero, lo que yo hago es poner en un papel o en un Word o en lo que sea, todas las ideas que yo quiero incluir en mi discusión bibliográfica o en mi fundamento de proyecto. Todo lo que yo quiero decir, frases cortas, menos de una línea. Quiero decir tal, un listado, un punteo, pero no un punteo con palabras. Las palabras no sirven, tienen que ser frases cortas, ojalá menos de una línea. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Anoto todas esas frases cortas de todas las ideas que quiero incluir en esta investigación. Seguramente ya habiendo leído varios papers sobre el tema, habiendo leído tales cosas, yo digo, bueno, voy a definir el concepto, voy a hablar de la teoría tal, voy a mencionar a tales autores, todo lo que yo quiero incluir como idea lo voy anotando en un outline gigantesco. A veces me quedan como outline o punteos de 40 ideas. Después hay que ir afinando y hay que ir ordenando y ver cómo, quizás alguna anoté 2 veces la misma escrita de manera distinta. O hay cosas que se pueden agrupar, hay cosas que en verdad requieren más detalle. Pero primero, escribir todo lo que yo quiero incluir, todo lo que me parece importante. Luego, elijo las partes necesarias. Cuando digo las partes necesarias son justamente lo que mencionábamos antes, esto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer en esta fundamento de investigación? Voy a hacer un marco teórico, voy a hacer un marco conceptual, un estado del arte, antecedente del caso de estudio, y los voy a ordenar
todas estas ideas las voy a ordenar en esas cajitas. Todo lo que es teoría, pum, a la cajita de un marco teórico. O a lo mejor tengo definiciones nomás, no tengo teoría, marco conceptual. Avances de investigación, todo lo que yo leí sobre otro avance de investigación, estado del arte. Esto es más bien caso de estudio, caso de estudio. Separo todas las ideas y genero como estas grandes 4 categorías o subcategorías incluso respecto de... En el marco teórico quiero hacer 3 capítulos, pero eso lo voy viendo cuando ya tengo todo escrito respecto de todo lo que yo quiero decir. Entonces, escoger el tipo de fundamento según la investigación y según las ideas escritas. Muchas veces también lo que hago es decir, antes de tener claro como qué tipo de investigación voy a hacer, pero ya sé más o menos que quiero hablar de esto, y me doy cuenta que son puros conceptos, no hay ni una teoría, no hay ni una como postura teórica, sino que más bien son puras, entonces son puras como definiciones de temas. Entonces quizás y ahí miro para atrás y digo, quizás mi investigación en la que yo quiero proponer, que no sé muy bien todavía, pues estoy mirando, quizás es una especie de investigación aplicada, o quizás es una investigación exploratoria con casos, no sé. Miro para atrás incluso como en función de lo que yo quiero decir, qué tipo de fundamento de investigación requiero hacer. Luego ordeno esas ideas en cada una de las partes, ¿cierto? Separo teoría de conceptos de empiria, que me refiero a estado del arte, y caso. O sea, pongo cada una de estas frases que yo escribí en el outline gigante, en cada una de estas cajitas. Le pongo título y voy como moviéndolas. Luego escojo un orden lógico, o sea, después me meto en cada una de las cajitas. Y me meto, por ejemplo, en las teorías que yo estoy trabajando en este encuadre o en estos fundamentos de proyecto. Y reviso todas las teorías y empiezo a decir como, me quiero hablar de esto, también de esto, no sé. Y empiezo a ver y digo, o defino un orden lógico. Todavía no escribo nada, todavía no escribo nada respecto a eso, todavía no me pongo a escribir ni un párrafo. Solo tengo ideas ordenadas en categorías, que son estas cajitas, y luego defino un orden. ¿Cuáles son los órdenes más clásicos? Del caso a o sea, de lo general a lo particular, ¿cierto? Como, mira, aquí tengo un montón de cosas generales, aquí tengo unas cosas un poquito más específicas y aquí tengo una cosa muy, muy específica. Entonces, de lo general a lo particular. O al revés, del caso, ¿cierto? Mira, aquí tengo un montón de cosas como relacionadas con el caso, pero estas son cosas un poquito más generales y estas cuestiones son ya son ideas más globales. Del caso a la generalización. Secuencias cronológicas, también como ideas que están ahí y las ideas además tienen como muchas veces cuando uno tiene como años o no sé, tiene un estado del arte y dice como, bueno, ahí estoy avanzando de la siguiente manera, tiene como ideas con años. Evidentemente eso debería ser como ordenado de forma cronológica. ¿Cómo han ido desarrollándose esos descubrimientos, por ejemplo? Otra orden clásico es causas-consecuencias. Entonces digo, bueno, todo esto que estoy diciendo acá son ideas relacionadas con las causas del fenómeno. Todas estas que estoy colocando acá son más bien son consecuencias. Y las separo. O de repente como un gran párrafo de causas o un gran párrafo de consecuencias. O si se están relacionadas, poner como causa-consecuencia, causa-consecuencia, causa-consecuencia. Pero coger un orden lógico en función de la información que tengo. Por contextos. También cuando hacemos estudios de caso o estudios urbanos, por ejemplo, uno puede hablar de la teoría global, después de lo que se ha dicho en Latinoamérica, después de lo que se ha dicho en Chile, después de lo que se ha dicho en Santiago. Por eso hablamos de contexto y escalas. Por actores, qué se ha dicho sobre tal actor respecto a un fenómeno, qué se ha dicho sobre tal actor. No son como los clásicos, pero hay millones de otras formas de ordenar la información, pero lo principal es que tenga un orden lógico. No se pongan a escribir, o yo no me pongo a escribir, mientras no tenga un orden lógico que voy a seguir. Luego agrupo esa idea según ese orden lógico. Establezco jerarquías, digo, estas son principales, estas son secundarias, y además establezco relación entre esas ideas. Entonces, si tengo un marco o una cajita de estado del arte, donde yo tengo 20 frases, tengo que diferenciar cuáles son principales de cuáles son secundarias, cuáles son las relaciones que se generan entre ellas, y en función de ese orden lógico, recién ordenar los párrafos. Los párrafos de una investigación tienen entre 4 y 6 ideas máximo. 4 ideal. Un buen párrafo que queda clarito, que va al grano, tiene 4 ideas. Ya uno que puede tener más complejidades porque hay un montón de variables involucradas y la cuestión es más compleja de lo que yo pensé, que puede tener hasta 6 ideas. Más de 6 ideas porque hay más de un tema. Entonces, separo esas ideas en grupos de 4 o 6 en función de esos párrafos. Si hay un párrafo que me queda de 3, bueno, me quedará de 3 o busco quizás una idea que se complemente, que se me olvidó, quizás no la tenía considerada al principio y digo, bueno, con esta idea voy a completar. Quizás voy a dar un ejemplo. No tenía ejemplo en mi outline inicial, pero resulta que tenía como ciertas consideraciones, tenía 3 ideas y de repente dar un ejemplo sobre esa idea podría completar para hacer las 4. O las 6. Pero si ya tienes 7 o 8 la cajita, de la subcajita, digamos, dentro
de este capítulo grande que es como marco conceptual o marco teórico, lo que sea. Em, Cuando defino y cuando veo que si una cajita está muy grande, digo como tengo que dividirla en dos, sí o sí. No puede ser que tenga más de 6, 7 ideas en una cajita porque va a terminar siendo un párrafo súper cansador, súper poco entendible. Entonces tengo que diferenciar. Tengo que hacer el esfuerzo de decir como voy a hablar primero de esto y después de esto. Y lo voy a separar. Entre 4 y 6 ideas máximo. Cuando uno está empezando, idealmente 4. Ya cuando uno ya es alguien que sí se maneja en la escritura y que en verdad escribe bien y escribe eh, mm, de forma directa y que está acostumbrado a expresar ideas de forma escrita, 6. Pero no más que eso. Y después de todo eso, me pongo a redactar teniendo especial cuidado en una estructura que es la que yo he encontrado, que bueno, también hay alguna teoría que habla de esto, pero yo no he encontrado nada así como concreto, porque en verdad como escritura académica no hay tanto escrito, sino que más bien hay como consejos que da gente, y en función de lo que yo he visto, lo que yo hago y lo que he visto también que me han aconsejado como mis mentores en algún momento, la estructura básica o la estructura que siempre funciona es idea, coma, conector, idea, punto seguido. Y eso, hay dos ideas. Se fijan como hay una idea de dos ideas conectadas a través de un conector escogido específicamente para relacionar esas dos ideas. Luego un punto seguido y luego puedo agregar otra idea, más coma, más conector, más la idea, más otro punto normalmente aparte. Y ya completo un párrafo de 4 ideas. Y también esas relaciones o esos conectores también tendrán alguna relación relacionada, o sea, tendrán alguna forma o se elige alguna palabra justamente pensando en cuál es la relación que yo quiero establecer. Si la idea uno es causa de la idea 2, si es consecuencia de la idea 2, si es una contraposición, si es una semejanza, si es un ejemplo, si es una explicación, si yo quiero atenuar lo que dije en la primera idea, si yo quiero intensificar lo que dije en la primera idea, ese conector se elige en función de esas relaciones. eh, Sean muy conscientes de los conectores que usan porque de verdad hace la diferencia respecto de algo que se lee y no se entiende y algo que se lee y se entiende inmediatamente. El conector es muy, muy importante. Soy muy majadero en esto porque en verdad, cuando yo leo y no entiendo el conector, tengo que volver a leer una y otra vez y digo como, es que aquí no se entiende. No se entiende la relación entre las ideas y eso es problemático para alguien que está evaluando un proyecto y evidentemente cuando es problemático para alguien que evalúa, seguramente te va a evaluar mal. Entonces, de nuevo, como con esta idea de entregar tips para la mejora de la escritura académica y la posibilidad de ganarse fondos y de postular proyectos y tener como un buen seminario, qué sé yo, estos son como mis consejos. De nuevo, no son las leyes, no son la ley, porque cada uno tiene su estilo, su forma, pero esto es la que me funciona a mí. Escribo todo lo que quiero decir en un punteo, luego tomo eso y lo divido, ¿cierto? Como en teoría, concepto, empiria, caso. Luego establezco una secuencia lógica en la que yo quiero contar esta historia en cada una de estas cajas y establezco estos subcapítulos que me permiten agrupar ideas. Agrupo ideas de entre 4 y 6, idealmente 4, ya los 6 que son para las ideas más complejas, y recién me pongo a escribir cuando tengo eso, de la siguiente manera. Idea más coma, más conector, más idea, más punto seguido. Idea más coma, más conector, más idea, más punto aparte. Eso. Me imagino que no quedó nada claro, porque en verdad esto es como pura teoría y en verdad no han visto nada respecto de esto. O como, bueno, me imagino que más bien se van imaginando cómo Pero podría quedará grabado para cuando se quedar necesite, grabado. porque es demasiado. Es demasiado, pero claro. Es demasiado, pero les voy a mostrar un ejemplo de una cosa que yo escribí, eh, mm, que tiene como esta estructura, y que creo que queda relativamente claro. Este es un pequeño marco teórico sobre gentrificación. Esta es de mi tesis de máster. Que se fijan, ningún párrafo tiene salvo el tercero, tiene más de 4 líneas. Y todos tienen exactamente la misma estructura, pero no porque yo lo haya hecho así como queriendo, porque cuando hice la tesis del máster en el 2016, no sabía esto, no sabía cómo escribía, no me había puesto a pensar cómo escribía antes. Pero después lo revisé y resulta que sí escribía así, seguramente porque mi tutor de ese momento me decía como, escribe así, aquí va un punto aparte, aquí va un punto seguido, pon bien el conector, como cuestiones de ese estilo.
Seguramente lo aprendí como tratando, intentando mucho, porque esto también lo escribí muchas, muchas veces. Pero aquí está como claramente lo que, o sea, como lo más claro que yo he podido encontrar, a pesar de que yo después reviso estructuras de proyectos en general, y los buenos proyectos en general también están escritos así. Pero esto ya está como, de verdad, como calza demasiado bien como con este ejemplo. Pero luego, esto es la base y luego hay como libertad respecto de esto. O sea, como también esta es una idea base que después puede ser modificada en función de su propio estilo, en función de su experiencia. Cuando uno va adquiriendo experiencia va haciendo cosas más complejas y siguen estando bien. Entonces voy a leer como, y voy a explicar un poquito como cuáles son estas cosas. Entonces, primero parto con un párrafo definitorio, donde yo digo como el concepto es esto: la gentrificación o elitización de barrios, ahí defino el concepto de los barrios y el desplazamiento de su residente de clase social menos favorecida, es causada por otra idea. Entonces, separo las ideas por una coma y un conector de causa, causada por variables tanto estructurales como contextuales. Cuenta ya con medio siglo de investigación, lapso en que destacan tres perspectivas teóricas. Esto lo dice los padres del tema relacionado con la descripción de perspectivas teóricas, que en el 2008 escriben un libro que se llama como Gentrification. Y como no puede haber como cosas más claras que es como eso. Primero, la denominada teoría clásica ha propuesto la gentrificación como un proceso sociocultural. Coma, separo idea. Producto, es decir, un conector de causa de nuevo, de supuestas nuevas preferencias de las clases medias y altas que redescubren su predilección por el centro de ciertas ciudades anglosajonas. Ruth Glass, la madre del tema. Hamnet, un contemporáneo, esto se escribió en el 2016, entonces Hamnet todavía era como alguien que tenía esta misma perspectiva, pero ya más actual. Y David Lake, que también es como un segundo padre del tema, como de esta perspectiva por lo menos, de la teoría más clásica de la gentrificación entendida como un proceso sociocultural. Se fijan, además, cada párrafo empieza con una palabra clave que lo relaciona con el párrafo anterior. Segundo, una teoría mixta complejiza esta narrativa planteando a la gentrificación como un fenómeno de recambio físico, económico, social y cultural. Sharon Zucchi, 1995. Luego coloca una palabra después de la coma, una palabra que es que justamente es como de explicativo, o sea, voy a dar más datos sobre este tema, ¿cierto? Cuando decía relaciones, decía ejemplificación o explicación, contraposición, atenuación, intensificación, causa-consecuencia. El que también es un conector que justamente dice como, aquí voy a hablar más sobre esto, que relativiza el desplazamiento describiéndolo como el reemplazo de algunos habitantes. Freeman, Hamnet, Victor, Massey and Roblin 2002, o sea, puros más contemporáneos. Pero hablé de Sukin, que en el 95, o sea, ya hace un buen rato, dijo en verdad esto es mixto. Esto pasa muchas más cosas. Y coloco ahí como algunos otros. Y después digo, coma, tercera, aquí hay, en verdad ya aquí van como 5 ideas. Y esta ya como, esta es la quinta. O lo ve como un costo menor en el rescate de los centros urbanos deteriorados, que lo dice Hamnet del 91. Entonces también coloco un o para justamente decir como, pues, sigo explicando, sigo dando explicación sobre esta segunda teoría mixta. Y termino el capítulo diciendo, sin embargo, que podría haber dicho tercero, pero puse sin embargo porque en verdad me interesa como intensificar, diciendo que en verdad las dos anteriores no me interesan tanto. Las perspectivas anteriores son lejanas a la agresiva realidad de muchos contextos de renovación urbana excluyente, como en Chile y Latinoamérica. Cito a la persona que está hablando de esto, mucho más contemporáneo, porque el tema llega a Chile y Latinoamérica mucho después. Y coloco una coma y un conector de ejemplificación. Ejemplos que dan importantes aportes a la teoría y que serán revisados más adelante. Y ahí me pongo a hablar un poquito de los ejemplos. En los siguientes párrafos hablo de ejemplos. Ahí están como lo que yo trato de decir justamente con máximo 4 ideas, establecer una relación lógica. Primero introduzco, digo, hay tres teorías, hay em, tres corrientes teóricas. La primera, la segunda y la tercera que digo, sin embargo, yo me voy por esta porque en verdad las otras anteriores son lejanas a lo que yo estoy viendo, que es una agresiva realidad en contextos de renovación urbana como los que hay en Chile y en Latinoamérica. Em, Separo. Luego todo esto lo podría unir, ¿cierto? Cuando ya uno escribe el paper, lo uno todo, ¿cierto? Lo pego todo y queda como un gran párrafo que se lee relativamente bien. Pero así como está escrito aquí, es como la forma en que deberíamos empezar a pensar la escritura académica. Todo tiene coma, o sea, como idea, coma, conector, conector que da cuenta justamente de la relación entre las ideas, la segunda idea y el punto, ¿cierto? La idea, la coma, el conector y el punto.
¿sí? Esa es como la estructura que me ha funcionado a mí, que me funciona a mí como para escribir de manera sencilla, de manera como muy al grano respecto de ciertas cosas y no tener párrafos de 8 o 9 líneas en que, no hay, en que hay puras comas, no hay ni un punto seguido, en que hay 3, 4, 5 temas metidos adentro. Todo este tipo de estructuras que son hiper complejas y que en verdad hacen que los evaluadores nos pongamos de mal humor y digamos como, no, no le voy a dar ni un peso a esta persona. Ya, cuestiones de ese tipo son importantes. Entonces, también, de nuevo, esto que les planteo como de manera como teórica y quizás con algún caso un poquito más específico, esto se gana con la práctica. Hay que practicar la escritura, igual como comentaba en la clase anterior, practicar, practicar, practicar. No hay otra manera de aprender a escribir de esta manera. Última diapo, antes de irnos como a los comentarios. Me dice que mi conexión es inestable, así que avísenme si es que me escucho entrecortado. ¿Sí me escucho entrecortado, Daniela? Te has escuchado entrecortado en el ¿Todo el principio. rato? No, poquito. ¿No? Ah, ya. Chuta, ya me asusté. Yo dije, bueno, no me entendieron nada. Además de complejo, no me entendieron nada. Ya. Citas en APA. Citas en APA es una forma bellísima o cualquier formato de citación, de resumir información importante, académica, científica, para entregarle a nuestros colegas cuando nosotros escribimos un paper o cuando nosotros escribimos un proyecto. Le decimos, usted busque esta información de esta manera. Eh, y claro, nos genera trauma y nos da como cuando nos enfrentamos a esto por primera vez, como que nos da como un escalofrío en el cuerpo. Pero en verdad, cuando uno lo comprende, es muy sencillo. Ay, perdí el formato cuando lo pasé a PDF, perdón. Voy a tratar de explicar un poquito esto, diapo, pero me faltan algunas cosas que son importantes, que son las cursivas. Pero lo voy a arreglar cuando les mande el PDF, van a ver las cursivas. Voy a hablar de tres principales cosas que nosotros vamos a citar en los marcos, cuando hacemos un proyecto. Tratemos de no citar el blog de Pepito, tratemos de no citar la Wikipedia, tratemos de no citar una noticia. Nada de eso viene bien para un proyecto de investigación. A pesar de que después en un paper se puede, ¿eh? No es un pecado, pero tratemos de citar revistas científicas, libros y capítulos de libros. Capítulos de libros en libros editados. Los libros editados son los libros que tienen como muchos capítulos que están escritos por distintas personas. Y que hay unos editores que se encargan justamente de compilar eso, y sobre todo los libros científicos, hay muchos libros editados, o sea, como libros sobre gentrificación en Latinoamérica, donde cada capítulo, el capítulo de Santiago lo escribe un autor, el capítulo de Río de Janeiro lo escribe otro autor, el de Buenos Aires otro autor, otra autora. Ya, entonces, mucho libro editado en ciencia. ¿Cómo parte la cita en APA? Con el apellido, la coma y la inicial del nombre. En el caso de... ay, aquí no está el... Ah, perdón, aquí está, como capítulo de libro. En el caso del capítulo del libro va el autor del capítulo al principio. Entonces siempre apellido, coma, la inicial, punto. Entre paréntesis, el año en que se escribió. Luego el título del paper, el título del libro o el título del capítulo del libro. Aquí hay una cosa especial que no lo recoge esta diapositiva, pero cuando es un libro, el título va en cursiva. Luego, el nombre, de nuevo, solamente en el caso de los capítulos del libro, el nombre de los autores. Se pone en, o in en inglés, en los autores del libro. Entre paréntesis, ed o eds. Ed cuando es uno solo, eds cuando son varios, editor o editores. Luego, la fuente mayor, el nombre de la revista o el nombre del libro. En este caso, cuando es una revista, el nombre de la revista es el que va en cursiva. ¿Ya? Y el nombre del libro es el que va en cursiva. Lo vamos a ver a continuación en todo caso en un ejemplo para que quede más claro, pero les voy a reemplazar esta diapo por la correcta. Luego, cuando hablamos de otra información importante en la revista, colocar el número de la revista y luego el número de páginas. O cuando hablamos de un libro, o un libro normal o un libro editado, la ciudad, 2 puntos y la editorial. Vamos a ver inmediatamente ejemplos de esto. Ya con esta forma de citar, cuando ya lo tengan como el cuadrito y todo, van a poder citar como muchos libros y muchas revistas como de manera muy sencilla, a pesar de que además hay herramientas para esto y Google Scholar te ayuda un montón. Pero esto es lo más sencillo que hay y en verdad que esté bien citado ayuda un montón, no solamente para exponer esto como a un lector que quiere evaluar un proyecto, sino que también a alguien que quiere saber, como, oye, ¿y esto es un libro o un paper? Como que, ¿dónde tengo que buscar esta información? ¿Estará impreso o no estará impreso? Todo ese tipo de cuestiones. Eh, Daniela, Hernán, antes de que continúes, tengo una duda. Nosotros sí. en la última revista nos pidieron que colocáramos los DOI.
Sí, Los dos los colocamos nosotros después de la editorial. sí. Eso son lo que decía antes, como cosas específicas que piden, en formato APA no pide DOI, pero algunas revistas específicas te piden el DOI, o la página, muchas veces otros te piden como la página web donde lo sacó. Eso siempre va después de la cita en APA, ¿ya? También luego, citación en APA hay para todos. Podéis citar una imagen de Instagram, un video de YouTube, lo que queráis se puede citar en APA, pero tiene formas distintas. Entonces, lo principal aquí para aprender papers, libros y capítulos de libros, para poder hacer un marco teórico de un proyecto de investigación, o, perdón, un fundamento de investigación, un fundamento de proyecto de una postulación, pero luego se puede citar cualquier cosa. Por ejemplo, la prensa, cuando tenemos un artículo de prensa, no va solamente el año, sino que también va el día y el mes y el día. Entonces, ahí evidentemente identificamos si lo que está haciendo, lo que está mostrando es una revista científica o un artículo de prensa. O un blog también se cita de otra manera. Entonces, como que uno mira la citación y dice como, esto es esto, y lo voy a buscar de esa manera. Por eso es tan bello. Perdón que me emocione. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Inmediatamente, si ustedes lo miran, se dan cuenta de las características que tienen y qué son cada uno de los elementos. Entonces, el primero, K. Ward, el 2003, escribió un paper, porque ARIA, el número de página, evidentemente es un paper, porque el ARIA, que es el nombre de la revista, está en cursiva y el nombre del artículo no está en cursiva. Y escribe este paper en esta revista. Entonces yo, si lo quiero buscar, lo puedo buscar por el nombre en internet, pero también puedo ir a la revista ARIA, buscarla y buscar el número 35 y en esas páginas me voy a encontrar con ese artículo. El segundo, Willis y Auguri, se llama The Routledge Companion to Smart Cities. Inmediatamente uno sabe que es un libro porque está en cursiva el nombre, no la revista. Y solamente está la editorial. ¿Por qué? Porque es una editorial internacional que no tiene ciudad. Entonces, Routledge no tiene tiene varias sedes en distintas partes del mundo. De hecho, tiene una sede en Santiago. Entonces, por eso no pone ciudad, porque es además, el libro lo vende por internet, entonces no tiene como un lugar de edición. Si uno citó el libro que tiene en su escritorio, igual en físico, ahí puede ver la ciudad en que se editó el libro. Jean escribe caso de estudio, investigación de caso de estudio, diseño y método en Beverly Hills, y este sí se editó en una ciudad. En Beverly Hills, Sage Publishing publicó este libro que se llama. Entonces yo inmediatamente sé que es un libro porque está en cursiva. Este también un libro porque está en cursiva, se editó en Barcelona por la editorial Paidós. Y este último, ¿qué es? ¿Alguien puede decirme qué es? ¿Un capítulo? Es un capítulo de libro, exactamente. Es un capítulo del libro que se llama Orígenes y Futuro, bla, 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 y la autora principal es Diana Álvarez, pero en verdad los autores del libro son Magdalena Vicuña, Ellen Baum y Valenzuela. Entonces yo, quizás por el nombre del capítulo del libro no lo voy a encontrar, voy a tener que ir a buscar el libro. El libro se llama Planes Metropolitanos en Iberoamérica, y ese es lo que va en cursiva. Es el nombre del libro completo, el que va en cursiva. Y además aquí me colocan los números de páginas, pero no es obligatorio. Y Reels Editores, que también es una editorial internacional. Entonces yo, si quiero encontrar esto y no está en internet, seguramente, y busco esto en internet, el origen y futuro del PMOD, Medellín y el Valle de la Burra, no lo voy a encontrar en ninguna parte, porque es un capítulo de un libro que se llama Planes Metropolitanos en Iberoamérica. Eso es respecto de la situación en APA, por eso es tan importante saberlo, porque nos entrega información, nos permite saber si los autores de un proyecto están en el camino correcto respecto de la construcción de sus marcos, y al mismo tiempo hacer esto bien ya te pone también en otro pie respecto de un lector o de un evaluador de proyecto que dice, como esta persona sabe citar, seguramente su proyecto de investigación va a ser publicado en una buena revista, porque tiene todas estas cuestiones formales que no son centrales, pero son importantes. Eso respecto de la clase de hoy. Creo que nos pasamos un montón en la hora. Son las 3. Uf, sí, un montón. No sé si hay preguntas antes de ir como a algunas consideraciones finales de ustedes. Yo tenía pensado que esta clase duraba media hora y duró como hora y media. ¿Cómo pudo pasar esto?
¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Además de saber que mi marco teórico estaba muy mal después de esta clase, eh, igual es como muy fácil ordenarlo ahora con esa descripción. O sea, O sea, no eso, era tan eso, complejo. claro, claro, como yo lo que, claro, como que te mencioné porque la profe Susan, para que todas sepan, me envió su marco teórico o su discusión bibliográfica durante la semana y yo hice varios comentarios que son esto mismo. Pero claro, no están ordenados como una presentación, sino que van apareciendo en función de cómo va apareciendo en el texto. Entonces, claro, si no está estructurado de esta manera, es difícil comprenderlo. Entonces yo le dije como, Susan, mañana en la clase lo vemos además con todo el grupo para que vayan como comprendiendo este tipo de cosas. Pero sí, evidentemente como es difícil como lanzarse a escribir. A mí también me costó mucho, ¿no? Esto que yo les presento hoy día no lo aprendí, o sea, no partí escribiendo así, evidentemente como que me equivoqué muchísimo cuando empecé y en base a leer muchos papers y a escribir muchos proyectos y a escribir muchos papers empecé a entenderlo, también escribir en inglés me ayudó muchísimo para decir como, mira, aquí si escribo así como escribimos los latinos, en inglés no me entienden. De hecho, como muchas de las observaciones que me han llegado de pares evaluadores de paper en inglés, como esta escritura es pésima. A pesar de que eso yo mismo escrito en español seguramente convenzo, pero en inglés es como, esto no es ciencia, así no se escribe ciencia, comentarios así de ese tipo. Entonces, como después de mucho tiempo, de mucho haber escrito, de mucho haber leído, como que yo puedo llegar como a esto, que es un poco explicar cómo yo lo hago. Pero luego cada una tiene que encontrar su propia forma, su propio estilo. Yo creo que quizás en algunos años más ustedes tendrán que presentar cómo lo hacen. La idea es un poquito como contarles un poquito cómo yo lo hago, sin de nuevo que esto sea entendido como una Biblia, como lo que hay que hacer siempre, siempre como un marco después donde ustedes puedan moverse y encontrar su propio estilo, su propia forma. Eso. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? ¿Queda claro más o menos? Habla. La semana que viene voy a estar en clase con ustedes. Es Erwin, ¿cierto? Sí, obvio. Sí, Erwin soy está al yo. lado. Cambiamos a Natalia por Erwin. Súper. Sí, Que Natalia genial. se tuvo que ir a la, ay, A una reunión de calidad. no, a la reunión académica. Comité de apoyo docente. Comité de apoyo docente. Súper, sí, ningún problema. De hecho, bueno, te comparto, Erwin, la primera clase también, para que la tengáis. Por favor, Sí. para venir con todo el material la semana que viene. Súper, genial. Gracias. Bien, yo les había comentado, bueno, quizás muchas han tenido que salirse y todo, pero vamos a dejar la grabación allí, como que si quieren comentar un poquito en qué están, en términos de investigación, si están como ahí probando cosas, escribiendo, encontrando un tema. No sé si alguien quiere comentar o están cansados ya y quieren ir a tomarse un cafecito. Profe, a mí me hubiera encantado conversar, pero la verdad es que voy como una hora tarde a mi clase de formulación y tengo que presentar, así que me tengo que ir. Vale, nos vemos, Pero la Matilde, que estés próxima muy bien. clase sí. Ya, súper. Está conectada Berenice Miño, que yo no sé quién es. No sé si quiere presentarse o hablar un poquito Alumna como... del UTM. ¿Es alumna? Ex ¿Ex alumna, no alumna? sé. Ah, es titulada. Pongo. Sí, está titulada. Bien. No sé si va Súper. a poder hablar porque debe ya estar vi. recontra atrasada dentro del trabajo. Ella se Ah, tomó el perfecto. horario de almuerzo para poder Ya, súper, ver súper. la Almuerzo clase. tarde. Claro. Ya, ¿Y cómo se llama esto? Se tituló, no me acuerdo, ni se tituló este año o el año El pasado. ya, año súper. pasado parece. Y Bacán, va a trabajar con nosotros. Le gusta la parte constructiva. bacán, genial. Y H. Pavilion, que la mencionamos antes, como en algún Sí, momento. pero todavía no descubrimos quiénes. Preguntamos si No, era la Pauli, pero no estamos seguras. no sé si... O que escriben si no puede hablar, que escriben en el chat. Sobre todo las tituladas seguramente están como ahí en el trabajo escuchándolo. Ay, Claro. me da- Oye, Hernán, Ujú. había, espérate, que yo anoté eso. En mi caso,
En mi caso, la investigación es investigación aplicada. Ujú, Asumimos que con Natalia que las dos somos investigación aplicada. ujú, Y yo asumí que primero tengo el marco conceptual donde voy a definir los biomateriales, ujú. después tengo el estado de arte donde cuento más o menos la historia de los biomateriales o los biobasados, y finalmente creo que debería decir, dar los antecedentes del caso, que en el personal sería de la durvilla antártica y del ácido poliláctico, pero eso estaría dentro del marco teórico igual. Es lo que decía antes, como si en esta postulación no hay un apartado específico sobre caso de estudio, debería incluirse allí. Ya, Marco perfecto. conceptual. Los avances propios de investigación, incluso, mira, yo he estado trabajando en Claro, esto, llego hasta ahí, en paper por publicarse, como lo que sea, o en proyectos que han sido de continuidad, entonces, sí, tienen que estar ahí como esos antecedentes. ya. Sí. Daniela, ¿habías comentado algo? No te escuché bien. Sí, es que yo no lo había entendido, es que ustedes conocen más la investigación de Ah, Susan. Entonces yo lo había entendido que era como un marco conceptual, porque como quería explicar el tema de los materiales, pero no, es avances sobre la investigación. yo creo que podría haber también, bueno, Es que yo dije los tres. marco El conceptual marco al principio. conceptual ve primero, porque tengo que definir lo que son biomateriales o biobasados. El estado del arte, que viene después de a dónde va, hasta dónde está, digamos, la parte de los materiales biobasados. Em, Ahí tengo un poco de dudas respecto a la parte de los bioplásticos. ¿Te acuerdas que me lo...? Sí. Porque dentro de los biomateriales hay un montón de biomateriales, muchísimos. Y obviamente yo no estoy trabajando con madera o con otros, sino que Ujú. estoy trabajando con los bioplásticos. Eso también debería estar en el Entonces, marco, también debería eso estar en el debería marco estar... conceptual. Entonces, como los materiales no sé qué, son tales, no tienen tales características, Total. se cita a alguien ahí importante, Ujú. el desarrollo de esto ha permitido como distintos tipos, entre ellos tal, y específicamente el que tratará esta investigación, que es tal, que se ha ido definido Ah, como tal por X. ya. Inmediatamente le Y decís como, sí, entonces dentro después de el este gran estado del tema, en verdad es arte esto. directamente va a ser entonces de los avances de los bioplásticos y no de todos los biomateriales. Podría ser o no, podría ser que no, pues igual podría ser como un pequeño estado del arte de cosas, por ejemplo, tú puedes decir como el avance de de los biomateriales en general que han llegado al mercado Ujú. y el avance Claro, de específicamente estos que todavía no han llegado al mercado. ya. ¿Cachai? Como depende de la estrategia, depende de lo que queráis decir. Finalmente es como eso. Sí, De todas tus ideas que queréis decir para fundamentar tu investigación, bueno, quizás sí en mi marco, en mi estado del arte, hablo de los que no son específicamente los míos y hago un claro, párrafo muy general sobre eso. Y después el otro sí, que se vea más contundente, el de los que son específicos míos. ya. Y ¿Cachai? entonces Como, ya después tengo los antecedentes de mi propio caso, que eso sí me queda clarísimo. exactamente. ¿Y por qué es importante los antecedentes del caso en tu investigación aplicada? Porque tu brecha de conocimiento tiene relación con eso específico, con tu caso. No tiene relación con un estado del arte que hay que completar. Tú no querías hacer como una investigación de las algas que hizo no sé quién completándola, ni tampoco aportar un nuevo concepto sobre qué significa biomateriales, sino que lo que tú querías hacer es profundizar en la experimentación con esto específico que es de tu caso. Entonces, por eso es importante mencionarlo, porque cuando pongáis el capítulo o el párrafo de esta es la brecha de conocimiento que yo quiero llenar, va a estar relacionada, tenéis que hablar de tu caso. ¿Cachai? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Súper. No sé si hay más comentarios, preguntas. Pucha, a mí me hubiera gustado, pero estoy como todavía en pañales. Lo que, lo que hice, bueno, no sé si quieren les cuento un Sí, sumo, pues, estoy haciendo vamos. un proyecto de investigación muy cortito sobre la representatividad de las mujeres en los artículos científicos de arquitectura y urbanismo. Y todavía no decido si va a ser Chile y Latinoamérica o Chile, ¿no? Porque al principio decía, bueno, Chile es como escaso, como que tenía ganas de compararlo con Latinoamérica, pero la verdad es que revisando, empezando a tirar ideas para el marco teórico, descubrí que es, es bastante complejo el tema, hay como más Mm. aristas. ¿Ah? Entonces, lo que sí hice fue, yo, que yo trabajo con mapas conceptuales Ujú, un poco diferentes a tu sistema para armar ujú, el marco teórico, pero
igual hice un listado a lo Hernán Orozco, sin Ya. saber qué hacía en un listado. Entonces entre estos días estaba revisando como artículos científicos sobre el tema, ¿no? Ujú, Entonces, es un tema igual emergente porque claro, la productividad científica, como la valoración de la productividad científica asociada a las publicaciones, es reciente, ¿no? claro. Pero la brecha salarial en investigación es más antigua y Mira, entonces existe un concepto que yo creo que es como si yo pudiera como no seguir huérfana y encontrar mi padre y madre de la cuestión, sería el techo de cristal, ¿no? Y esa idea del techo de cristal, que es más bien como que refiere como a todas las barreras, ¿no?, que existen como en el avance en el avance laboral, se ha utilizado mucho en investigación y eso data de 1984. Es como lo más antiguo que he encontrado. Y de ahí en adelante, lo que viene a continuación son, bueno, hay una serie de diagnósticos del escenario de investigación, que es como una especie de estado de las artes, un poco, o las condiciones. Y ahí hay en distintas universidades que han hecho como sus propios diagnósticos también nacionales, eh, respecto a cómo, no sé si te fuiste o me fui yo, ahí te estáis moviendo. sí. Hay una, hay una serie Yo te hay perdí, pero una, parece que somos los dos. puede ser. A mí no me ha salido un cartelito ¿No? todavía Ah, que entonces soy yo. estoy inestable. No, no, era el Hernán, pero volvió, si se Ya. mueve. Ah, bueno. Ya, entonces, como que hay un montón de diagnósticos que un poco contextualizan como la profundidad del tema. Entonces, por ejemplo, aparecen ya diagnosticados en términos generales qué porcentaje de productividad tienen los hombres versus las mujeres, o qué porcentaje, por ejemplo, hay unos estudios en Chile, hay un anillo, ANIT, Ujú, sobre investigación en el tema matemático, ¿ah? Y principalmente sobre la adjudicación de fondos ANIT. Entonces hacen un estudio muy similar al que a mí me gustaría, en que estudian la cantidad de fondos ganados por mujeres y cuáles son se están colaborando o son ujú, investigadores principales. Y se nota ahí la brecha enorme. Y después también hay unos estudios, estoy hablando solamente del caso chileno, ujú, específico en ciertas áreas. Por ejemplo, el tema de la psicología está más avanzado en temas de investigación, por lo que estaba leyendo, ¿no? Y después hay una serie como de temáticas, ya cuando empezamos como a listar las temáticas, que aparecen en distintos artículos que son súper interesantes, ¿no? La primera es el tema de la brecha salarial, ujú, en el fondo, en la medida en que las publicaciones significan una diferencia salarial, empieza a vincularse con esta temática. Entonces, ujú. también el tema de la brecha salarial en algún momento se tiene que poner a veces muy largo, entonces habría que como pensar cómo se acota y se condiciona específicamente a esto sin tener que presentar todo el contexto de lo que implica la brecha salarial, porque Mm. es como otro marco teórico, es en información. Sí, mira, yo creo que lo de la brecha salarial y el techo de cristal pueden ser como más bien parte del contexto que Claro, tú el criticas. Y resumen, dentro del contexto específicamente tú trabajas este elemento que tiene que ver con el contexto porque significa como la productividad académica se transforma en plata y eso también es como. claro, le da la trascendencia a poder describir que este problema existe. Exactamente. Y lo conectáis también Claro, como con un marco de una problemática un poquito mayor que tiene que ver con más aristas. claro. Y luego de eso, el estado del arte podría ser, o sea, como un estado del arte de qué se ha Obras investigado significativas. respecto de publicaciones académicas y brecha salarial o visibilidad, todo eso como contarlo cronológicamente puede ser como súper bueno como para Claro. demostrar la investigación, demostrar la importancia de la Mira, investigación. es interesante porque hay una serie de estudios que ya tienen resultados. Claro. Entonces, es entretenido porque, por ejemplo, hay algunos que hablan sobre las decisiones editoriales en la Ujú, visibilidad de la revista. Yo no sé si la investigación que está haciendo llega hasta ese punto, depende de ujú, la cantidad de etapas, el tiempo, qué sé yo, claro, pero era una temática que a mí me hubiese gustado abordar, ¿cachai? claro. Y está abordada no en específico en esas áreas, sino que como en Ujú, el mundo, ni siquiera en Chile. claro.
Claro. Después hay otro tema que me pareció súper interesante, que es como la idea de la colaboración como rol predominante de las mujeres en todo ámbito de cosas y cómo eso se traslada a las publicaciones. Como las mujeres tienen una tendencia a colaborar por sobre los hombres, ¿no? Claro. Entonces como que también es como una perspectiva Ujú. asociada a la investigación, es como un enfoque, ¿cachai? Es, Como bu- un enfoque de género, la colaboración como un enfoque de es género también está buena esa ahora. variable. Es Entonces es buenísima súper esa interesante. variable. Sí. Bueno, Como y decir, después hay otra, dime. como que tu hipótesis sería algo así como, o una de tus subhipótesis, sería como, en este campo de arquitectura y estudios urbanos, las mujeres publican más en conjunto que los hombres se arrancan más como solos y no. Exacto, exacto, pero ahí hay otra distinción. Encontré un artículo que habla sobre la densidad de las conexiones en las redes de colaboración, ¿ya? Entonces, ya no me acuerdo, lo tengo por aquí anotado, pero me pareció súper interesante, porque yo leo súper rápido y he leído así como Ujú, que llevamos 3 días, o sea, en verdad ujú. no llevo nada, ¿cachai? Y horas de esos días. Encontré un artículo súper interesante que habla que las conexiones, estudian las conexiones de los autores, hombres, ¿cachai? En Claro, ciertas temáticas hegemónicas y describen gráficamente un entramado súper denso, claro, ¿no? Denso, denso, o sea, como que en el fondo este colabora con este con otro. claro. También lo hacen con las citaciones, súper Sí, interesante, los hombres citan hombres, ¿cachai? sí, po. Entonces tienen una trama muy densa y después ponen al lado, hacen el estudio de las autores, y es súper frágil, ¿cachai? Como que sus sistemas de Oh, colaboración, claro, entonces de ahí empiezan a investigar qué vínculos hay entre, o sea, si las mujeres colaboran, si este rol de colaboración que es como el rol predominante de la mujer, en comparación con el rol de colaborador de los hombres en proporción, es mayor o menor, y el resultado es que es menor, ¿cachai? Porque la participación en general es menor. Pero además, los ya, hombres tienden a hacer candaditos cerraditos, ¿cachai? Como, claro. esto puede colaborar entre nosotros, No, aquí después vamos a ver. son los mismos siempre con distinto orden, pero al final siempre los mismos. Exacto, exacto. En cambio, las mujeres no, pues las mujeres siempre están en el segundo, tercero, cuarto autor y Claro, como que según estos artículos que he leído, y como que se lee que hay como una predisposición a aportar a otras, no llevar sus propias líneas de investigación o claro, invisibilizar su dirección como la directiva de esa línea de investigación, pero a la vez no hay, bueno, ya hablan de que son mucho más exitosas que hay mujeres que trabajan con mujeres hace tiempo en ámbitos de colaboración, pero no son las mayores porque la participación en la educación y en la investigación también es más nueva en el claro. caso de las mujeres, ¿cachai? Como que también hay una cosa como de años. Bueno, eso me parece súper interesante. Y lo otro que me parece interesante como temática de discusión es si la procedencia de la investigadora, si proviene de universidades públicas o privadas, ¿cachai? Como hacer la distinción. Y eso también lo encuentro súper entretenido, como ver ya en arquitectura y en urbanismo los artículos que hay. Las autoras que están escribiendo, ¿son de universidades públicas o son de universidades privadas? Y ahí quizás se puede vincular con el tema de los aportes, ¿cachai? Como Mm, que quiénes reciben financiamiento por esto, si es que hay algún incentivo y ver cómo la evolución, si es que hay algún incentivo para la paridad en la publicación que se refleje tanto en las editoriales, o sea, en las revistas, como en las universidades y sus fondos para incentivar como publicaciones, ¿cachai? Si eso ha generado algún cambio en el último tiempo. En verdad, es, es un listado súper grande de ideas, pero el tema de la colaboración me pareció algo como novedoso y bonito, ¿ah? mm, Como que tiene mucho como el enfoque de género, no mm, solamente la descripción de una realidad, de una brecha, sino que claro. tal vez también describe una inclinación, una tendencia a operar de cierta manera, ¿cachai? Como cuando hablan de los liderazgos mujeres versus los liderazgos de hombres, como el tema como la colaboración también aparece como concepto, como que igual es interesante verlo. Oye, primero, como creo que lo que estás haciendo es un súper ejemplo para estudiantes de la importancia del marco teórico, la importancia de hacer la discusión bibliográfica, hacer la revisión bibliográfica para plantear una investigación. Es muy difícil plantear una investigación sin haber visto lo que se está haciendo en el mundo, en estudios específicos, y ahí uno va tomando un montón de ideas. Yo, en principio, me imagino cosas como en términos de estructura de fundamento de proyecto respecto de eso, con la idea también de que sea más bien efectivo y no tenga que estar como 2 años leyendo.
Creo que hay un marco teórico claro, que es como techo de cristal y brecha salarial, ¿no? Como ese es el mundo con el que tú quieres discutir. Luego tu caso específico, el tema específico es la academia en Chile y las publicaciones académicas en Chile, o en Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica igual podría ser porque no hay tanta revista latinoamericana, pero ahí ya es como... Luego yo creo que hay un estado del arte del que se desprende un marco, un marco conceptual. Porque tú lo que voy a hacer es como contar, bueno, todos estos estudios han ido apareciendo, dicen tales cosas, tienen tal resultado, y luego tú me dices como en términos conceptuales, como de estos estudios que yo me leí, las variables que más me interesan son estas y significan tal. Y eso es lo que yo quiero llenar como, y esa es la investigación que yo quiero hacer. Entonces, la brecha de conocimiento tiene que ver con estas 3 o 4 variables que aparecen del marco del estado del arte, que emergen, ¿cierto? Como la idea de colaboración, la idea de tal, la idea de tal. Hay una brecha de conocimiento respecto a lo que pasa con las académicas de arquitectura y estudio urbano en Chile, y este proyecto es pertinente por eso. Creo que es como súper claro en ese sentido, como yo haría eso, como no me perdería como en armar un gran marco teórico ni meterme en otras líneas teóricas, sino que más bien como del estado del arte, que emerjan como algunos conceptos, que yo digo como, eso es lo que quiero ir a buscar. Bueno, y además porque igual yo no he revisado las bases del Ujú. INE pero conociendo cómo es el UTEM, yo me imagino que debe ser una plana, ¿cachai? Porque Sí, pues, como sí, cuando el marco teórico no es nada, entonces tampoco sí, es que pueda abordar tanto. Lo que exacto. también me pareció interesante es que la UTEM, bajé un documento del UTEM, viste cómo se está metiendo en las Ujú. temáticas de género. Tiene efectivamente un manual que yo no lo había visto. Yo participé en la elaboración de la política, pero no de género, pero tiene un manual que yo no lo había visto y ellos citan también sus propias bibliografías. O sea, más recientes que lo que te estoy Súper. diciendo, más reciente que la idea como del techo de cristal, pero igual yo creo que vale la pena incorporar también algo de eso, porque al final son las fuentes que se manejan acá, ¿ya? Sí, Me parece que es relevante. Entonces, bueno, eso es por buenísimo, ahora. buenísimo. No, está bacán, yo creo que, o sea, como se entiende y o sea, se ve súper pertinente, como creo que va a gustar, de hecho, como, está interesante. Vale, bacán. Gracias. Eso. No sé si alguien más quiere comentar. Ahí Berenice me dejó el correo. Yo te pido el correo, Berenice, solo para ponerte como en la lista y enviarte las diapos y los videos, todo eso como directo a tu correo. Y la próxima semana también el link para la invitación, que bueno, va a ser siempre el mismo. No sé si alguien más quiere comentar algo. Em, Hola, buenas Hola, tardes. Berenice. Bien. Eh, Ahora que escuchaba a la profe Daniela, bueno, no sé si la profe Susan también va a postular su proyecto a, a este concurso, no sé cómo, Ujú, de sí. Inés Género, eh, pero me quedaba la duda porque la investigación de la profe Daniela, junto como con el ejemplo que vimos la semana del resumen, son investigaciones que están enfocadas en el género, en Ujú. investigación de género. Eh, pero, sin embargo, también hay cabida para el tipo de investigación de la profe Susan, de como lo que estoy haciendo con la profe Rosa, no necesariamente tiene que ser así como enfocada en el género, eso es No, mi no, duda. no es obligatorio que No, sea enfocada en género, Janely. Gracias, profe. no, de hecho, la única... Porque si no, como que yo estaba pensando así, como, ¿cómo le doy la vuelta a esto para enfocar en género esto? Mira, yo en términos de estrategia, mira, las bases no exigen que la investigación tenga enfoque de género, pero yo por una cuestión Ok, estratégica ya. buscaría, yo sé, no se me ocurrió en el caso de Susan qué podría hacer, pero por ejemplo, no sé muy Un bien poco complejo. claro, no sé muy bien el caso del proyecto que quieren desarrollar con Rosa, pero por ejemplo, muchas veces en estudios urbanos, o en estudios como relacionados con el barrio, La profe Daniela lo em, sabe, ¿sí? porque levantó la mano, por eso digo. Sí, pero tal vez lo que dice Hernán Sí, es muy interesante. Después que termina Hernán, sí, Vale, muchas veces como plantear una relación con las comunidades implica un enfoque de género. No que las dirigentes, porque lo típico es como las dirigentes son mujeres, y no, es como establecer relaciones como comunitarias son ese enfoque de género.
Es una relación distinta a la forma en que el patriarcado nos dice cómo tenemos que relacionarnos, y ahí, por ahí puede haber como algunos argumentos que son como también que pueden ir apareciendo, no es que sean centrales ni nada, pero pueden ir apareciendo. Entonces, no sé cuál es el proyecto, pero como lo que hace Rosa podría tener ese sentido. Ujú. Por ahí, yo dejaría algunas pistas por una cuestión estratégica solamente. Oye, Hernán, es que yo creo que son como tres dimensiones. Ujú, Una es que el tema sea de la investigación sea sobre género, ¿ya? claro, Que es el caso de la investigación que yo estoy sí. presentando, ¿ya? Que en el fondo también es bien estratégica porque a nosotros se nos pide mucho publicar y Ujú, no se han dado cuenta que nuestro medio está, o sea, una hipótesis oculta que tengo ahí, claro. es que no solo no existen muchas revistas, no existen un número significativo de revistas de arquitectura y urbanismo para publicar científicas, sino que además las mujeres tenemos muy baja representatividad, ¿ya? Exacto. Entonces, bueno, ahí va, es una cosa más bien propia del departamento que yo igual quiero poner en Ujú, valor para que no nos exijan tanto. Ya. Pero además del género como tema, está la aproximación que dice Hernán, que en el fondo, que es como yo diría que es la tercera escala, que es como el tipo de actividades o cosas o con las que te vinculas que tienen también una perspectiva de género. mm, Pero hay un intermedio que tiene que ver la investigación con metodología, con un enfoque de género. Con metodología La y enfoque. metodología de la investigación puede tener un enfoque de género, ¿ya? Y eso es, bueno, también hay harto, ¿ya? O sea, es cosa de buscar un poquitito, ¿ya? El tema medioambiental yo te diría que debe tener una perspectiva de género bien clara porque hay muchas autoras, más que en otras dimensiones, ¿no? Entonces, probablemente hay metodologías con enfoque de género en la investigación. De hecho, sí, sí, así como explorando rápidamente, la investigación, acción, participación, que tiene como toda una relación con las ciencias sociales profundas. Muchas de esas son guiadas por antropólogas, trabajadores sociales, sociólogas, etcétera, y quizás hay algo ahí ya descrito de sus Mm. metodologías que se han reconocido como con una cierta perspectiva de género. Entonces, si no se puede poner la temática o no, lo que dice Hernán en comunitario me parece que puede ser, porque son cosas que se hacen ahí con la comunidad y normalmente son líderes mujeres, hay montones de liderazas, de liderazas locales y hay montones de cosas que empiezan a suceder que son interesantes. Aparte de lo que decía Hernán, pero lo de la metodología yo creo que también es explorable, ¿ya? Yo creo que hay que buscar. Sí, de todas maneras, se me podrían ocurrir cosas, pero en verdad no, como no conozco la investigación en específico, pero sí, también, de nuevo, no es obligatorio que el proyecto tenga esa característica, que sea una pregunta de investigación con enfoque de género, pero podemos incluir como enfoque de género en otras cosas. Lo que busca el fondo es más bien como fortalecer grupos de investigadoras, profesoras y ayudantes de investigación mujeres. Eso es lo único que pide. Así que en el resto no hay que preocuparse. Y de hecho yo creo que mucho de lo que se espera es que tú fortalezcas áreas, Claro. ¿ya? O creas nuevas líneas de investigación. Ujú. Y en el caso mío, no va a crear una, o sea, puede ser, quién sabe, pero no es algo propio del quehacer que se hace en el departamento, por lo tanto también eso puede ser muy cuestionable. También Sí. puede ser un punto en contra, ¿cachai? Como que si justo le Pero, chuntara al género en el pero área. no, tampoco es obligatorio de este fondo, sí del, del fondo de investigación que sale en octubre, a finales de año, todo en la UTEM, el interno, que sea sobre línea central. Y eso es interesante. También Ya. como para poder hacer como spin-off de cositas que te interesaron, pero que no tienen su línea principal. En cambio, el otro sí, el otro te obliga a que sea como línea principal. No podías estar haciendo como investigación en educación, para otro fondo, ese tipo de cosas. Claro, claro. Ya, no, no es que no he leído en verdad Ujú, no he leído las bases de género, sí, pero es algo que se valora en otros contextos. Como que exacto. si están poniendo plata en ti es porque esperan que esto tenga Aporta un área disciplinar específica. claro, claro, algo que realmente aporte algo más. Claro. Entonces, sí. Lo único que es de mi área es que es en arquitectura, el urbanismo en la publicación. Eso pues, jóvenes. Sí, bueno, les voy a enviar esta grabación y la presentación ajustada a sus correos más ratito. Y sigo recibiendo cosas para comentar la próxima semana o durante la semana. Aún no hay fechas del proyecto de ING, ¿no? Apenas también tengamos noticias de eso, las compartiremos.
Y que nos tengan ahí algunos ensayos, algunas como cositas que tengo. Cuando digo ensayos, digo como algunas pruebas de escritura académica y eso. Me lo pueden enviar y le haré comentarios al momento que pueda. Si no, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Chao, muchas Chao, gracias, chao, que estén muy Nan. bien. Chao a todas.